Ustedes, chicos. Milton, también agradecerte mucho por la consideración. En principio, comentarles a todos que quien iba a dirigir la clase es un colega mío que no se ha podido presentar, entonces me ha pedido de favor que pueda estar aquí, y para mí desde luego que es de mucho gusto, mucho placer también, atendiendo que se trata del ex Academy. Entonces, quiero yo, para empezar con esta pequeña charla, compartir unas diapositivas y así también hacer algunas indicaciones respecto al juicio oral. Entiendo que han seguido ustedes un programa de, si se quiere, capacitación, y han visto también las otras etapas. Entonces, lo que tengo como objetivo el día de hoy va a ser, si bien es cierto, tocar el juicio oral, vamos a tocar el procedimiento que se sigue de acuerdo a nuestro actual código del 2004, pero también vamos a introducir algunos aspectos vinculados, por ejemplo, a las técnicas de litigación oral. Quiero también que comprendamos cuál es el sentido, finalidad, cuál es la dinámica del juicio oral, ¿no? Nosotros podemos identificarlo como una suerte de rito procesal, pero esto efectivamente no se puede entender de todo así. Todas las etapas del proceso siguen determinados principios, y esos principios le dan esa dinamicidad, ese sentido político. Entonces, eso es lo que finalmente quiero que logremos comprender de la práctica del juicio oral. Bien, sin perjuicio de ello, al final también entiendo que habría una ronda de preguntas, podríamos conversar sobre varios aspectos que pudieran quedar al margen, ¿no? Eso en un primer momento, y luego ya en la última parte vamos a tocar dos problemáticas que desde luego, a mi juicio, pues han sido de mucho interés durante estas fechas, ¿sí? Y que precisamente están muy vinculados con aspectos del juicio oral. Entonces, vamos a dividir de esa manera la exposición del día de hoy. Bien, he visto también que hay comentarios en la caja, voy a activarlas por si acaso. Ah, bueno, ok, es para la coordinación. Bien. Cualquier problema técnico en cuanto a la proyección de las diapositivas me lo hacen saber, por favor, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos a empezar. El juicio oral. A modo de repaso, si se quiere, nosotros podemos identificar el juicio oral como la última etapa del proceso penal, ¿no? Solamente ya, y aquí viene una primera precisión, y es que, por ejemplo, el profesor Sánchez Velarde, que fue mi profesor, él nos explicaba que hay que ver el proceso penal de una manera dinámica. ¿Esto qué supone? Que si bien es cierto, aquí estamos viendo una secuencia, ¿no? Diligencias preliminares, investigación preparatoria en sentido estricto, o la investigación preparatoria formalizada, también como se le suele denominar, la fase intermedia, el juicio oral. Entonces decimos, ¿dónde está la segunda instancia? ¿No es cierto? Entonces, en realidad, y esto es bastante bueno entenderlo así, si vemos el proceso penal en su estructura dinámica, no se trata de ver en un segundo nivel propiamente, digamos, el juicio oral que se va a ser visto por la sala superior, sino que en realidad hay que verlo en un sentido lineal, ¿no es cierto? Porque la discusión del proceso penal siempre se va a mantener. Entonces tendremos efectivamente el juicio oral con la emisión de una sentencia, y tendríamos esa primera instancia, pero el proceso penal continúa, ¿no es cierto? Entonces, en caso de la interposición de algún recurso de apelación, y visto de una función dinámica, de una función también en ese sentido lineal, podemos entender que el proceso no culmina con este juicio oral, sino que se extiende también a la siguiente etapa, que es la fase de impugnación, ¿no es cierto? Y por tanto el objeto del proceso siempre se va a mantener. Entonces, esto es un aspecto también que hay que vincularlo. Pero, de todas maneras, cuando nosotros hacemos una breve explicación sobre el proceso penal, pues se suele dividir en estas etapas. ¿Sí, doctores? Bien. ¿Me da un segundo? Ok. Bien. Entonces, a modo de repaso, nosotros indicábamos pues que teníamos una primera fase, la investigación preparatoria. ¿No es cierto? Esta se compone de dos: diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. ¿No es cierto? Luego tenemos la etapa intermedia, juicio oral, y en caso de interposición de algún tipo de recurso, como se entiende el recurso de apelación, pues hablaríamos de una continuación del proceso penal vía apelación. ¿Ok? ¿A cargo de quién está la investigación preparatoria? A cargo del fiscal, ¿no es cierto? El fiscal es el dueño y señor
se dice de esta etapa, porque él es quien va a determinar cuándo, en qué momento, sobre qué cosa se va a investigar, ¿no es cierto? Entonces, en función de ello, también es el fiscal quien va a determinar el paso de una de las primeras fases, que es diligencias preliminares, a otra que es la formalizada, ¿sí? Aquí también vamos a tener la presencia del juez de investigación preparatoria. Ustedes bien recordarán que la función de juez de investigación preparatoria atiende precisamente a lo que se denomina, por ejemplo, también en muchos de nuestros países en Latinoamérica como un juez de garantías, ¿no? Su intervención está sujeta a la alegación de posible vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Si el fiscal es quien va precisamente a dirigir toda esta etapa de investigación, va a disponer qué actos de investigación se van a realizar, sobre quiénes o sobre qué, en qué momento y de qué forma, ¿no es cierto?, puede alguna de las partes considerar, desde luego, que el fiscal puede estar afectando algún derecho fundamental. De ser ese el caso, puede ir ante el juez de investigación preparatoria para indicar y solicitar precisamente límites frente a esa pretensión fiscal, ¿no es cierto?, que en principio estaría afectando derechos fundamentales. Entonces, el juez de investigación preparatoria atenderá la solicitud y verificará si ese acto fiscal, desde luego, está afectando o no derechos fundamentales. Por otro lado, si el fiscal también quiere garantizar que la investigación se desarrolle de manera normal, ¿no?, se desarrolle sin ningún tipo de, digamos, impedimento, puede solicitar algún tipo de medida cautelar o medida anticipada, ¿no es cierto? Como dice su propia denominación, medida cautelar, vamos a cautelar que el proceso pueda seguir su desarrollo normal. Y cuando habría una suerte de peligro a ese normal desarrollo, por ejemplo, cuando el sujeto se quiere fugar o cuando quiere entorpecer la investigación, ¿no?, destruyendo documentos probatorios, amedrentando testigos. Si esto fuera el caso, desde luego que el fiscal puede pedir algunas medidas cautelares, pero él las puede imponer directamente, no. ¿A quién las tiene que solicitar? Al juez de investigación preparatoria. Entonces, vemos cómo en la fase de investigación se viene desarrollando la participación de estos operadores jurídicos que van a permitir justamente el desarrollo del proceso penal en estas primeras fases. Bien, pasamos luego a la fase intermedia, ¿no? ¿Y quién está a cargo de esto? Aquí sí está a cargo el juez de investigación preparatoria, ¿no es cierto? Y finalmente la fase del juicio oral, que está a cargo del juez penal, ¿no? Eso sí lo tenemos bastante claro. Si nosotros hablamos ahora o hacemos referencia a los principales actos procesales que van a determinar el pase de una fase a otra, pues desde luego que aquí importa mucho citar la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Decimos que es el fiscal quien es dueño y señor de toda esta fase. Él va a determinar precisamente qué diligencia, sobre quién, cuándo, de qué manera, ¿no? Y asimismo va a determinar cuándo corresponde pasar de una fase, que es la de diligencias preliminares, a otra fase, que es la de investigación preparatoria, ¿no? Desde luego, una vez concluida toda la actividad eh, vinculada a los actos de investigación, o en su caso, cuando ya se venció el plazo, pues el fiscal también tiene que emitir otra disposición, que es la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Con eso estamos diciendo que esta fase de investigación ha concluido, ¿no es cierto? Luego tiene un plazo adicional el fiscal para analizar toda la información que ha podido recabar producto del desarrollo de esos actos de investigación, de esas diligencias que ha ordenado o en su caso realizado. Con toda esa información es que podría requerir precisamente la acusación o podría requerir el sobreseimiento, ¿no es cierto? Nos centramos entonces ya en la etapa intermedia, precisamente cuando el fiscal está formulando cualquiera de esas dos pretensiones, un requerimiento de acusación o un requerimiento de sobreseimiento. Si nosotros queremos continuar precisamente con las fases del proceso penal, pues hay que atender a un requerimiento de acusación, ¿no es cierto? El juez de investigación preparatoria tiene que correr traslado a las demás partes también podrán alegar diversos cuestionamientos a ese requerimiento de acusación, pueden solicitar inclusive que en vez de que se autorice el autoenjuiciamiento, pueden requerir el sobreseimiento también las partes, pueden presentar medios de prueba. Esto se realiza todo en la fase intermedia, ¿no es cierto? Y el juez de investigación preparatoria lo va a dirigir. Entonces hay una audiencia, precisamente una audiencia preliminar, que es previa al juicio oral,
donde el juez de investigación preparatoria, luego de estudiar básicamente los medios de prueba que se están presentando, que las partes están proponiendo, en el auto de enjuiciamiento estará indicando que hay suficientes elementos para irnos a debatir una posible condena en juicio oral. Si este fuese el caso, pues desde luego tiene que emitir, ¿qué cosa? Un auto de enjuiciamiento. El juez de investigación preparatoria así lo va a determinar. Bien, este auto de enjuiciamiento posteriormente es notificado ¿a quién? Al juez penal. El juez penal, una vez notificado, tendrá que emitir el auto de citación a juicio y ahí propiamente se indicará el día, la hora en que se va a realizar la primera sesión e instalación de juicio oral. Allí podríamos decir que empieza precisamente esta fase de juicio oral. Bien, y claro, luego ya del desarrollo del juicio oral, corresponderá pues la emisión de una sentencia, ¿no? Que puede ser absolutoria o condenatoria. Entonces, podríamos explicar así de manera amplia cómo está funcionando el proceso penal y con estos principales actos procesales. Bien, doctores, ahora vamos a centrarnos en esta parte que es precisamente la del juicio oral. Primer punto, ¿cómo conceptualizamos el juicio oral? ¿No? Y aquí me interesa una cita del profesor Bovino, un profesor argentino. Él nos dice pues que el juicio, atendiendo precisamente al juicio oral, es esencial por ser la porción mínima del procedimiento penal, ¿no? Como veníamos indicando en la lámina anterior, que debe existir siempre, ¿no? Y esto es importante. El juicio, si bien es cierto, es esa etapa esencial por ser esa porción mínima del procedimiento penal, atendiendo que aquí se va a discutir en base a la actividad probatoria si determinados hechos han ocurrido o no. Estos hechos, desde luego, tienen que estar vinculados con la comisión de un delito, ¿no es cierto? Y aquí dice que debe existir siempre. Siempre debe realizarse el juicio oral, porque representa la forma más nítida y acabada de cumplir con la garantía del juicio previo, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del principio garantía del juicio previo, hacemos estricta referencia a que nadie puede ser condenado si es que previamente no se ha discutido su responsabilidad, ¿a través de qué? De una actividad probatoria suficiente. Y precisamente estos criterios se centran y dan funcionalidad, dan dinamicidad al juicio oral. ¿Ok? Entonces, si vamos a otra forma de entender el juicio oral ya un poquito más formal, un poquito más normativo, pues habría que decir que el juicio oral es el conjunto de actos procesales, porque siempre va a representar una secuencia de actos procesales, ¿no? Que se realiza desde el momento en que se instala la audiencia hasta el pronunciamiento de la sentencia, ¿no es cierto? A su término se pone fin, pues, a esa primera instancia y de no mediar impugnación se pone fin al proceso mismo, ¿ok? Entonces vamos entendiendo de unas primeras líneas cómo hay que comprender el juicio oral. Esto también es bastante importante, doctores, porque seguramente ustedes han escuchado muchísimo el tema de los sistemas o modelos de proceso penal. Se dice, y esto también es otra discusión muy aparte, que tal vez no compete aquí, pero bueno, pues en caso que haya preguntas lo atendemos. Estamos asumiendo en todo caso que tenemos un sistema mixto con una tendencia acusatoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debe ser comprendido precisamente ese juicio oral bajo ese sistema político acusatorio? ¿No? Entonces hay que partir sentando tres fundamentos. Por eso aquí también indicamos, ¿no? El sistema procesal compatible con la regulación del juicio oral es el acusatorio, porque permite una mejor garantía y defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Y al entenderlo y al vincularlo, este juicio oral con el sistema acusatorio, pues hay que respetar tres condiciones mínimas dentro del juicio oral. ¿Y cuáles son ellas? ¿No? Acuérdense que el sistema acusatorio también tiene una fuerte incidencia con este primer criterio, ¿no? Que también se denomina principio acusatorio. El principio acusatorio, ¿qué es lo que está sugiriendo? Que dentro del proceso penal vamos a tener dos funciones muy específicas que van a recaer sobre dos sujetos procesales distintos. ¿Cuál es esa primera función? La función de investigar y que como consecuencia de esa investigación se acusa. Y la otra función es la función de juzgar y como consecuencia de ese juzgamiento se sentencia o se falla. Entonces tenemos una función de acusación
y una función de fallo dentro del proceso penal, ¿no es cierto? Pero ya restringiéndonos a la etapa de juicio oral, ese principio acusatorio también tiene una manifestación, ¿no es cierto? El fiscal que ya investigó dentro del juicio oral va a acusar, ¿no es cierto? Y el juez, ¿qué va a hacer? Va a decidir, va a emitir un fallo. Entonces son dos funciones que desde luego no pueden recaer en una misma persona. El principio acusatorio, por eso decimos el juicio oral, bajo un sistema acusatorio, dentro del sistema acusatorio, desde luego hay que reconocer el principio acusatorio, ¿no? Exige ¿qué cosa? Esa separación de funciones. ¿Quién va a acusar? Un sujeto procesal que tiene que ser distinto al que va a decidir, al que va a emitir la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a ser el que va a acusar? El fiscal. ¿Quién va a ser el que va a decidir? El juez, ¿no? De esta manera se garantiza la imparcialidad, se dice, del tribunal, que precisamente es quien va a emitir la decisión. Porque ¿qué es lo que pasaría si el juez asume también la función de acusación? ¿No es cierto? El mismo juez que está acusando no va a decir pues que está acusando indebidamente. Va a respaldar sus propios criterios que ha sentado en la acusación. Entonces estaríamos hablando de un vicio de parcialidad. Por eso esa separación de funciones se dice que en una primera línea de interpretación pues garantiza la imparcialidad. ¿Ok? ¿Qué otra cosa también se desprende de este sistema acusatorio? Y también muy vinculado con este principio acusatorio que acabamos de comentar, la distribución de la carga de la prueba, ¿no? Si nosotros decimos pues que hay una función de acusar y una función de juzgar y decidir que tiene que estar sostenida en dos sujetos procesales distintos y nos centramos precisamente en la función de acusación que recae sobre el fiscal, pues es correcto decir que la carga de la prueba le compete ¿a quién? A quien va a acusar, ¿no es cierto? No le compete al que va a decidir. Quien tiene la carga de probar, en este caso, que se ha cometido un delito y que ese delito se puede atribuir al sujeto que se le está investigando, o en este caso ya en juicio oral que se le está acusando, es el fiscal. ¿No es cierto? El juez en realidad va a decidir. Entonces el juez no puede hacer el papel del fiscal. Por eso es que tal vez en la práctica vemos algunas audiencias de juicio oral donde se cuestiona mucho la labor del juez cuando se entromete tal vez en funciones que propiamente tiene que desarrollar el fiscal. ¿Ok? Y por otro lado, ¿eso qué nos permite comprender desde el otro lado de la mesa? El derecho de defensa. El derecho de defensa. Porque si decimos que el fiscal asume ese papel de acusar y como consecuencia ello tiene la carga de la prueba, porque tiene que acreditar que esos hechos constituyen delito y que ese delito se puede atribuir desde luego a la persona a quien está ya acusando, pues corresponde ahora a la defensa comprender qué cosa, que le garantiza nuestro sistema precisamente la contradicción o refutación a esa pretensión. Y ahí concebimos el derecho de defensa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos entender desde ya bajo el criterio del derecho de defensa? Uno, que precisamente el imputado, el acusado, y desde luego a través de la defensa técnica, puede oponerse a esa pretensión, ¿no es cierto? Y esto a través de la contradicción, puede refutar esa pretensión acusatoria, ¿bien? Entonces, así es como hay que entender el juicio oral dentro de un sistema acusatorio, inspirado precisamente por estos principios, inspirado por esta carga de la prueba, inspirado también en los derechos que le asisten al imputado, como puede ser el derecho de defensa. Entonces, así vamos estructurando y vamos definiendo el funcionamiento del juicio oral. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Se puede condenar sin necesidad de juicio oral? ¿No? Acuérdense que nosotros hemos hecho algunas menciones en las láminas anteriores indicando que en principio el juicio oral va a ser una de las etapas más importantes del proceso penal. No quiero decir con esto que sea más importante frente a las demás, ¿eh? Porque la etapa de investigación preparatoria, como ustedes han podido ver, también tiene mucha importancia, porque a partir de las diversas diligencias que puede dictar el fiscal se recopila información, y esa información se va a utilizar en el juicio oral. Entonces, la etapa de investigación preparatoria es importante, claro que sí. La etapa intermedia también es importante, claro que sí, porque va a permitir desestimar qué medios de prueba, o en todo caso estimar cuáles medios de prueba sí van a ser idóneos para que se puedan disponer su actuación en juicio oral.
Entonces, cada etapa tiene importancia respecto a sus determinados fines y funciones que van a cumplir. La del juicio oral también en ese sentido cumple una vital importancia, ¿no? Pero se puede decir que, desde luego, esta importancia sí que va más en sintonía con las garantías de nuestro sistema acusatorio, porque van a permitir allí, en juicio oral, la discusión y la acreditación, ¿no?, de determinadas afirmaciones de hecho que han realizado las partes. Entonces, atendiendo precisamente esa importancia, es que se considere, como decía Bovino, no se puede emitir una sentencia condenatoria sin un juicio previo, donde se va a realizar precisamente y con carácter esencial esa discusión de la responsabilidad penal en juicio oral. Por eso es que él decía es que no se puede prescindir de esta etapa de juicio oral, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿se puede condenar sin necesidad de realizar el juicio oral? No, en principio no, y ya lo veníamos diciendo, pero hay ciertos procedimientos que desde luego nuestro legislador, atendiendo a cuestiones de política criminal, permite. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían esos casos? Y los tenemos en los siguientes ejemplos. En principio, pues claro, ¿se puede condenar sin necesidad de realizar el juicio oral? Hay que decir que no. ¿Cómo vas a condenar a una persona si en juicio oral precisamente, donde se debate la prueba que se ha podido recolectar en la investigación preparatoria, no es discutida? Es que no se puede condenar, ¿no? Pero hay algunos procedimientos de simplificación procesal, se les denomina así, que excluyen la etapa de juicio oral. Por ejemplo, la terminación anticipada o la conclusión anticipada. La terminación anticipada, recuerden, no es un procedimiento especial a través del cual tanto la fiscalía como, en este caso, el imputado, a través de su abogado defensor, llegan a un acuerdo, reconocen los hechos y en ese sentido, pues, consideran que, político-criminalmente hablando, el procedimiento es prescindir del juicio oral. Llegan a un acuerdo, el juez de investigación preparatoria en ese sentido puede estimar ese acuerdo y se emite una sentencia donde, desde luego, se tiene que reconocer ese consentimiento por parte del investigado, ¿no?, a la comisión de los hechos, y corresponde como consecuencia de ello el establecimiento de la sanción penal, ¿no es cierto? Ahora, veamos aquí la conclusión anticipada. Esto lo vamos a dejar para más adelante porque precisamente tiene mucho que ver con el inicio del juicio oral, pero la actividad probatoria con la conclusión anticipada no se realiza, ¿ok? Entonces, salvo estos casos, en todos los demás, para establecer una sentencia condenatoria, siempre tiene que haber desarrollo de juicio oral. Y juicio oral va a ser sinónimo ¿de qué? De realización de actividad probatoria. Y esa actividad probatoria es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir acreditar ¿qué cosa? Las afirmaciones de hechos que han realizado las partes, ¿no? La fiscalía asume una determinada posición, afirma determinados hechos que están muy vinculados con que ese sujeto cometió el delito, y por otro lado la defensa también brindará otro tipo de alegaciones, otro tipo de afirmaciones de hechos que puede ser contrario a lo que está indicando el fiscal. Y en el juicio oral precisamente se actúa esa prueba. Bien, doctores, entonces vamos ahora a las fases del juicio oral, básicamente el procedimiento. Antes de esto, yo que lo que normalmente solía tocar eran los principios que rigen lo del juicio oral. Pero esto lo vamos a dejar adrede en la parte final porque vamos a tocar algunas problemáticas, ¿sí? Sin perjuicio de ello y habiendo hecho esta anticipación, vamos a desarrollar cuáles son las fases del juicio oral, ¿no?, a nivel procedimental, para irnos enterando y precisamente cómo viene funcionando esta etapa de acuerdo a nuestro nuevo Código Procesal Penal. Bueno, ya no tan nuevo, ¿no?, del 2004. Y aquí solamente hacer la precisión de que me interesa mucho también establecer algunas técnicas de litigación oral, porque a través de las mismas nos van a permitir entender el funcionamiento, la dinámica del juicio oral, ¿ok? Entonces vamos a empezar con una presentación panorámica y luego vamos a tocar cada uno de los puntos. Bien, la fase del juicio oral, procedimiento. No, este juicio debe realizarse de manera secuencial y ordenada, ¿no? Nosotros podemos indicar o dividir la fase del juicio oral en tres etapas. Una etapa inicial, una etapa ya propiamente de actividad probatoria, de actuación probatoria, y una etapa decisoria. ¿Ok? Vamos a estudiar cada una de esas etapas, que desde luego supone también un conjunto de subetapas más. Pero es importante respetar esta secuencia de manera ordenada. ¿Por qué? Porque a través de esta secuencia vamos a comprender pues cómo
se va a garantizar la producción de conocimiento. Y esto es uno de los puntos que tal vez voy a enfatizar a medida que vayamos pasando cada una de estas láminas. Cuando nosotros lleguemos, y sobre todo en esta fase de la etapa de actuación probatoria, tiene una lógica bastante viva. ¿En qué sentido? En el sentido de que con la actividad probatoria que vayamos a realizar, por ejemplo, llamamos un testigo a declarar, ¿qué estamos procurando? Estamos procurando la producción de información. Ese testigo nos tiene algo que decir y a través de las técnicas de litigación oral vamos a obtener información, porque ese testigo nos está diciendo algo, nos está dando información, ¿no es cierto? Y así como hemos visto que la fase de juicio oral se sustenta precisamente en un sistema acusatorio, también, por ejemplo, con la defensa en el derecho de contradicción, esa contradicción le va a permitir, ¿qué cosa? Generar un debate. Y esa información que está brindando el testigo va a poder ser contradicha. Finalmente tenemos información que es debatida por ambas partes y va a generar en el juez un cierto grado de convicción. Esa información genera en el juez convicción y eso es lo que va a determinar en él el sentido de la decisión que finalmente va a emitir. La etapa del juicio oral precisamente radica su importancia en eso. En esta etapa de actuación probatoria, lo que nos va a permitir es presentar un medio de prueba, contradecirlo, debatirlo y como consecuencia ello obtener información. Esa información le va a permitir al juez tomar una decisión y allí precisamente radica la dinamicidad del juicio oral. Las partes, el fiscal como la defensa, desde luego, han dado las versiones de un determinado hecho que supuestamente constituye delito y que supuestamente ese delito lo ha cometido, en este caso, el acusado. ¿No es cierto? Pero con el debate probatorio vamos a corroborar esas afirmaciones, vamos a corroborar esas posturas, ¿no? Y desde luego, esto importa, esa producción de información importa porque es en el juez quien precisamente tiene que ir dirigida, tiene que ir proporcionar esa información para que el juez pueda tomar conocimiento, pueda en ese sentido valorar cada medio de prueba y determinar el sentido de su decisión. ¿Ok? Entonces, finalmente hay que entender ese sentido precisamente del juicio oral. Esa es la dinamicidad que nos garantiza el juicio oral. ¿Ok? Sin perjuicio también de hacer algunas distinciones, por ejemplo, con las audiencias previas al juicio oral. En una audiencia de prisión preventiva no hay propiamente actividad probatoria, ¿no es cierto? Solamente para establecer alguna diferencia. Por ejemplo, en una audiencia de prisión preventiva, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? El fiscal lo que va a indicar es, por ejemplo, tengo el testimonio, ¿no?, de Juan Pérez, y Juan Pérez ha dicho aquí tal cosa, ¿no? Y con esto que estamos acreditando, por ejemplo, el primero de los presupuestos materiales de la prisión preventiva, fue fundados y graves elementos de convicción de la comisión del ilícito, del delito, ¿no es cierto? Pero ¿acaso ha llamado al testigo, ha llamado a Juan Pérez? ¿Le ha interrogado a Juan Pérez? No, ¿no es cierto? Entonces, por eso también hay quienes dicen que en las audiencias previas al juicio oral no hay actividad probatoria, propiamente dicha, desde luego que no lo hay. Pero digan ustedes si esa lectura de ese testimonio genera o no genera información, produce o no produce información. No como la del juicio oral, desde luego, eso está clarísimo, pero sí que produce información. Y al producir esa información, el juez de investigación preparatoria, porque es el juez de investigación preparatoria quien en ese momento va a decidir si corresponde a una prisión preventiva, quien también se le genera conocimiento, genera aportando convicción y en ese sentido emite una decisión, si corresponde o no a la prisión preventiva, ¿no? Entonces, esos son aspectos bastante fundamentales para distinguir la audiencia de juicio oral de audiencias previas al juicio, ¿no es cierto? En las audiencias que van a conformar precisamente el juicio oral, la fase de juicio oral, sí que debe haber actuación probatoria en estricto. Y esto es muy importante comprenderlo porque también hay mucha distorsión en cómo se tienen que practicar precisamente estos actos procesales, que lo vamos a tocar también al final a modo de problemática. Bien, doctores, entonces, dicho esto, este panorama inicial, vamos a entrar brevemente a cada una de las etapas que estamos mencionando. Entonces, va a haber una etapa inicial, va a haber una etapa de actuación probatoria y va a haber una última etapa donde el juez va a decidir. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros evidenciar en la etapa inicial? Veamos la siguiente secuencia. En primer lugar, tenemos que
siguiendo el rito procesal, ¿no? En función de los artículos 369, bueno, acá estamos mencionando los artículos, instalar y dar por aperturado precisamente la audiencia, ¿no? Es el inicio del juicio oral. Ojo, una cosa es el juicio oral y otra cosa es que precisamente se realice esta audiencia de juicio oral en varias sesiones, ¿ok? La audiencia es única, la audiencia de juicio oral es única, y ustedes seguramente bien lo saben, pero esa audiencia desde luego se puede desarrollar en varias sesiones, ¿ok? Entonces tendremos pues una audiencia, ¿no? Pero una sesión de instalación y apertura de juicio oral, ¿no es cierto? Una vez instalada el juicio oral, damos paso a los alegatos de apertura, ¿no? Ya que estamos haciendo algunas menciones, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos también, ¿no? Luego de ello hay una lectura de derechos al acusado, ahí está la base normativa también, y se le hace la pregunta de conformidad al acusado. Es decir, una vez que ya las partes han hecho los alegatos de apertura, y en ese sentido también el Ministerio Público habrá sustentado su acusación, ¿no? Es su acusación oral, se entiende ya, pues se le pregunta al acusado si desde luego reconoce o no la comisión de esos hechos que ha formulado precisamente el Ministerio Público. Y aquí el investigado podría dar su conformidad, es decir, ok, estoy de acuerdo, yo reconozco precisamente la comisión de los hechos y allí estaría culminando el proceso penal. Ok, porque aquí correspondería la emisión de una sentencia. En su caso de negar precisamente lo que viene imputando el Ministerio Público, pues continuaríamos con las de prueba. ¿Qué es lo que quiero que entiendan de esta primera etapa inicial del juicio oral? Si se dan cuenta, una vez instalado, se da una presentación que se entiende como alegatos de apertura. ¿Quiénes empiezan los alegatos del Ministerio Público y el actor civil? Que son, ¿qué cosa? Las partes que están acusando, ¿no? Podemos entenderlo así. El Ministerio Público acusa penalmente, porque dice que sus hechos han constituido un delito. Y ese delito se atribuye ¿a quién? A quien está acusando precisamente. Pero por otro lado, el actor civil, que es el agraviado, que se ha constituido ya precisamente el actor civil, qué va a solicitar? Va a solicitar la reparación civil, ¿no es cierto? Entonces, son dos pretensiones que precisamente se van a sostener a través de los alegatos de apertura, ¿ok? Luego de aquellas, vienen los alegatos de apertura de aquellos sujetos procesales sobre quienes recae precisamente esa imputación, ¿no? El tercero civil, sobre a quien precisamente se indica que eh, podría también hacerse responsable civilmente, ¿no es cierto? Para que repare los daños producidos por la comisión de ese ilícito penal, ¿no? Pero por otro lado también sobre quién recae precisamente la imputación penal, el acusado, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que entiendan de los alegatos de apertura? Si se dan cuenta, estamos iniciando la etapa de juicio oral. Hay una instalación precisamente de esta fase y ahora con los alegatos de apertura, lo que tienen que hacer concretamente aquí las partes es hacer una presentación. ¿Una presentación de qué? En primer lugar, de los hechos, por eso se entiende, de las afirmaciones de hechos que constituirían precisamente la imputación penal y la imputación civil. Y por otro lado, tendríamos que reconocer a través de los alegatos de apertura el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción. Vamos a contradecir precisamente lo que el Ministerio Público y el actor civil están sosteniendo. Entonces, es una presentación que realizan los sujetos procesales al juez. El Ministerio Público está presentando cuáles serían los hechos, los medios de prueba con los cuales va a acreditar esos hechos, ¿no es cierto? Y cuál es su solicitud de sanción penal. Igual el actor civil. Y en ese sentido, el tercero civil y la defensa harán lo propio. Si se dan cuenta, el juicio oral inicia así, e inicia porque así, porque son los sujetos procesales que tienen que sustentar aquí concretamente qué es lo que están buscando. Entonces, el juez se entiende que está recibiendo información de qué es lo que se va a discutir en juicio oral. Bueno, luego la secuencia indica esta lectura, conformidad y ofrecimiento de medios de prueba. Ahora vamos a estudiar precisamente cada una de estas fases rápidamente. Entonces, en la fase en el primer punto, ¿no? La apertura e instalación de la audiencia. ¿No? Comienza con la emisión de la autocitación, lo estábamos viendo inicialmente. Se emite la autocitación a juicio donde se indica el día, la hora en que se va a realizar precisamente la audiencia, ¿no es cierto? Entonces, con esto se da por instalada la audiencia. ¿Cuál es la ubicación de los intervinientes procesales? Y esto es bastante curioso,
Esto es bastante curioso. ¿Por qué? El 370, inciso 1, lo que describe es lo siguiente. Dense cuenta, ¿eh? El juez penal tendrá a su frente al acusado. O sea, si yo fuera juez, delante mío voy a tener al acusado. A la derecha, al fiscal, ¿no? Al fiscal y al abogado de la parte civil. Y a mi izquierda, al abogado defensor del acusado, ¿no? Y al propio y al abogado defensor, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, esta ubicación lo que describe propiamente es lo que se denomina la cruz de la Inquisición, que es un modelo seguido o de raigamen inquisitorio, que también lo tenía el Código de Procedimientos, ¿no? Aquí precisamente está. El juez está aquí. Dense cuenta, el juez está aquí. El acusado está enfrente. Aquí está el acusado, ¿no? A la derecha del juez, ¿quién está? El fiscal, ¿no? Y también, claro, el actor civil. Y a la izquierda, pues estaría su abogado defensor. Por eso se le dice, si se dan cuenta ahí, hay una suerte de cruz. Dice la cruz de inquisición. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí al acusado se le deja solo. Y esto lo dice nuestro nuevo Código Procesal Penal en el artículo 370. ¿Eh? Pero es así como se organiza precisamente la instalación de las audiencias. No, no es cierto. ¿No? Y bueno, acá también hay una sala contigua, desde luego donde tienen que estar los testigos, los peritos que van a entrar a la sala de audiencias cada vez que sean requeridos, ¿no es cierto? ¿Cómo se está organizando actualmente, digamos, la ubicación de estos sujetos? Bueno, pues estamos el juez aquí, ¿no es cierto? En esta parte, al lado izquierdo, desde luego tiene que estar el acusado y acostado del acusado su abogado defensor, ¿no? Y claro, el tercero civil, que también sobre quien recae cierta imputación civil, desde luego, ¿no? Que son las partes acusadas. Y en el otro lado, a la derecha, pues están las partes acusadoras, el fiscal, ¿no? Y el actor civil, y si también allí el abogado defensor del actor civil. Pero se dan cuenta lo importante que es esto. Al acusado, a diferencia de aquí, no se le deja solo. Aquí el acusado está solo, está lejos de su abogado defensor, ¿no? Está delante de un juez y al costado está el fiscal. Y quien le va a apoyar está al otro lado, lejos, ¿no? Hay quienes dicen que esta forma de considerar precisamente la ubicación de las partes en la audiencia puede inclusive, ¿no?, afectar eh, esa, esa predisposición del acusado a poder defenderse. El hecho que delante tenga al juez, al otro lado al fiscal y lejos a su abogado defensor es como dejarlo propiamente frente al proceso penal solo, de manera que se ve vulnerado precisamente por el ritualismo que puede representar precisamente la realización de la audiencia, que es muy distinto pues a cómo venimos en la práctica desarrollando esa ubicación, ¿no es cierto? El acusado finalmente debe estar siempre al costado de su abogado defensor con quien puede realizar las coordinaciones en su caso, ¿no es cierto? El abogado defensor siempre tiene que asistir debidamente para garantizar los derechos fundamentales del acusado. Si es que al final se emite una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, esto tiene que ser en garantía del respeto de los derechos fundamentales. No puede haber ninguna decisión, ninguna sentencia que se emita sin el respeto de los derechos fundamentales del investigado. Y uno de ellos, desde luego, tiene que ser el derecho a contar con su abogado defensor, ¿no? Y a partir del mismo, en concertación con ambos, van a poder contradecir tanto la imputación, así como la actividad probatoria que pueda presentar el fiscal en su pretensión, desde luego, acusatoria, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante. Entonces, cuando hablamos luego de los alegatos de apertura, hemos dicho ya cómo es que se tiene, cómo se instala, cuál es la ubicación de los sujetos procesales, pues vienen los alegatos de apertura. Tenemos una base normativa y está el 371, inciso 2, y aquí lo que importa es que el fiscal, empezamos así, ¿no?, exponga resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica, las pruebas que ofreció y las pruebas que fueron admitidas, desde luego, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué quiero, o qué es lo que quiero indicar con esto? Lo que veníamos también señalando anteriormente, el fiscal, cuando inicia precisamente el juicio oral, va a exponer, va a indicar cuáles son precisamente los hechos objetos de imputación, ¿no? ¿Qué es lo que nos garantiza esto? Y ahora lo vamos a ver también. Nos va a permitir la delimitación del objeto de discusión dentro del juicio oral. Nos va a permitir la delimitación del objeto del proceso, ¿no? Cuando el fiscal, en ese sentido, presenta sus alegatos, le está diciendo al juez sobre qué es lo que vamos a decir. ¿Mm? Y esa exposición, sobre todo oral, es lo que va a determinar
va a sentar las bases de discusión dentro del juicio oral. Sobre lo que va a alegar el fiscal es lo que en la siguiente etapa, la etapa de actividad probatoria, es lo que se va a discutir en cuanto a su acreditación o no. Entonces, por eso es importante darle mucha atención también a los alegatos de apertura. Bueno, luego el otro civil, el tercero civil, el defensor del acusado, ¿no es cierto?, dentro de esa secuencia. Entonces, los alegatos de apertura, si nosotros damos un concepto, pues hay que darlo de la siguiente manera. Es la exposición inicial. Es la primera ocasión en la que los sujetos procesales tienen posibilidad de dirigirse a los jueces. Y como primera posibilidad de dirigirse a los jueces y al posibilitarles precisamente esa exposición inicial, les faculta a presentar cuáles son sus alegatos. Y en función de los mismos vamos a determinar sobre qué es lo que vamos a discutir. Y cuando decimos qué es lo que vamos a discutir, estamos diciendo concretamente sobre qué precisamente vamos a realizar la actividad probatoria. Estos son nuestros primeros alegatos. Aquí estamos presentando nuestras afirmaciones de hecho. Aquí estamos dando nuestras versiones de hecho, ¿no? Porque luego esas mismas versiones tienen que ser acreditadas en la fase de la actividad probatoria. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los alegatos de apertura aquí resultan de mucha importancia. ¿Ok? Entonces, es la oportunidad, por eso aquí también indicamos, es la oportunidad para presentar la teoría del caso al juzgador. Se entiende que tanto la Fiscalía como la defensa ya han elaborado sus teorías del caso. Vienen con una idea clara de qué es lo que tienen que decir. Y precisamente a través de los alegatos de apertura van a sostener ello, sus propias versiones, lo que precisamente contiene la teoría del caso. Es una promesa también, ahora le explicamos esto. Entonces, los alegatos de apertura, ¿qué características deben tener? ¿No es cierto? El alegato de apertura, pues en primer lugar, dado que es una exposición inicial, es una presentación de lo que tú vas a hacer, de tus afirmaciones de hecho, desde luego que siempre tiene que ser lógica. Tu relato fáctico tiene que ir cargado de mucha lógica. Un relato ilógico, desde luego que no va a tener mucha cabida frente al juez, le va a generar dudas, le va a generar pues cuestionamientos, que desde luego va a pedir que se los precise más adelante, ¿no? Pero si desde un inicio tú ya muestras a través de tus alegatos de apertura un relato bastante lógico, coherente, persuasivo y sobre todo conciso, ¿no? Desde luego pues que supone que hay una preparación adecuada y desde luego que tú una teoría del caso bien preparada, ¿no? Se trata de un relato de hechos, no está permitido la argumentación, ¿no es cierto? Aquí, dado que vamos a hacer una presentación del caso, la Fiscalía va a presentar el caso, la contraparte, la defensa también hará lo suyo, tiene que ser un relato de hechos, desde luego que son afirmaciones, propiamente argumentación es lo que no se permite dentro de los alegatos de apertura, ¿no? ¿Cuál es la importancia precisamente de los alegatos de apertura que veníamos anticipando? Constituye esa primera ocasión, decimos nosotros, para dar a conocer al tribunal qué cosa, los hechos y desde luego las pruebas con las cuales vamos a acreditar esos hechos que justifica precisamente de cada una de las partes, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues que al juez se le va a presentar nuestra teoría del caso, ¿no? La parte fáctica, desde luego, los medios probatorios, no nuestros argumentos. Bueno, es lo mismo que decir, permite ofrecer el punto de vista de cada parte sobre la apreciación de la prueba también. Y permite la buena organización de la información por cada parte. Desde luego, en los alegatos de apertura, nosotros tenemos que caracterizarnos por esa buena organización de la información. No solamente le estamos contando al juez cuál es la versión de los hechos que habrían ocurrido, sino también vamos a indicar cuáles son los elementos de prueba que van a respaldar esos hechos, ¿no es cierto? Y en función de ello, qué delito se habría infringido, qué delito se habría cometido y cuánto, por tanto, de pena le tiene que asistir, en este caso, al acusado, ¿no? Esto es de la perspectiva del fiscal y desde la perspectiva de la defensa, lo mismo. Habrá tal vez un relato que contradice precisamente la tesis acusatoria o habrá una tesis alternativa, será un relato también fáctico alternativo, que desde luego tiene que ir respaldado también de material probatorio, ¿no es cierto?, que va a respaldar esas afirmaciones de hecho, ¿no es cierto? Y como consecuencia también pedirá en su caso la emisión de una sentencia absolutoria, ¿no es cierto? Entonces, eso es la importancia de los alegatos de apertura. ¿Cuál es la finalidad? Con esta presentación que ya están realizando las partes, van a permitir ¿qué cosa? Vean este segundo punto, la delimitación del objeto del proceso. ¿Por
porque con esa presentación estamos diciendo qué es lo que se va a discutir, ¿no es cierto? Y como tal, desde luego lo que importa aquí es que se afirme, y en todo caso se haga una promesa de qué, de que se va a aprobar lo que nosotros estamos diciendo. Y aquí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta nube indicamos básicamente lo que hay que concretar aquí con los alegatos de apertura. Vamos a indicar qué fue lo que sucedió y que lo vamos a probar, porque hacemos la promesa de que con el testigo tal, con la pericia tal, con el medio de prueba tal, lo acreditaremos, ¿no es cierto? Entonces, ahí radica precisamente la importancia de los alegatos de apertura. Luego de que cada una de las partes hayan dado esos alegatos de apertura y hayan dado la presentación de sus argumentos, viene lo que se entiende como la conformidad del acusado o la conclusión anticipada del juicio, ¿no es cierto? Ya lo veníamos también indicando. A través de esta institución, el acusado puede evitar la continuación de la actividad probatoria. Todavía no hemos entrado en la fase de la actividad probatoria. Recién hemos presentado precisamente las versiones de las partes, ¿no es cierto? Pero seguidamente a esa presentación, con los alegatos de apertura, se da por la posibilidad a que el acusado precisamente puede evitar llegar a esa fase de la actividad probatoria propiamente dicha, ¿no? Porque puede admitir precisamente los términos de la acusación. Ya el Ministerio Público ha indicado cuál ha sido la versión de la tesis acusatoria, ¿no? Y puede que el acusado, precisamente luego de los otros alegatos, reconozca que haya cometido esos hechos que se le están imputando. De ser así, renuncia a la realización del juicio y a la posibilidad de defenderse durante su desarrollo, ¿no es cierto? Con esta conformidad, ¿no? Se observa que precisamente no se necesita un acuerdo previo entre el fiscal y el acusado, como veíamos, por ejemplo, en la terminación anticipada, que se los venía comentando, ¿no? La conformidad se sustenta en la admisión de los cargos por parte de este último, que es precisamente el acusado. Entonces, el Ministerio Público, a través de los alegatos de apertura, ha sustentado la tesis acusatoria y luego, también de los alegatos de apertura de las demás partes, se le pregunta, en este caso, al acusado si reconoce o no la comisión de los hechos. Si afirma, pues estaría dando su conformidad. Se estaría emitiendo, en todo caso, una sentencia anticipada y con esto estaría culminando el proceso penal. ¿Ok? Entonces, este también es un punto importante. Pero en caso de que diga que o se declare inocente, continuará con el proceso penal. Grande punto aquí también interesante. Esa conformidad que puede dar el acusado vincula al juez, ¿no? En principio tendría que hacerlo, porque se entiende que es una manifestación de voluntad por parte de quién, del acusado, y se entiende que es libre. En todo caso, si lo vincula o no, ¿cuáles serían esos límites? ¿No es cierto? Y el propio código también lo establece, ¿no? ¿Qué sucede si el juez estima que a pesar de que exista conformidad, los hechos son atípicos, ¿no? O que existe una evidente causa de justificación, por ejemplo? Ese es el supuesto que inclusive se pone el legislador y el propio artículo 372 establece, ¿no? Si a partir de la descripción del hecho aceptado, ¿no? El hecho que desde luego ha descrito, ha sustentado el fiscal a través de su alegato de apertura, ¿no es cierto? Si a partir de la descripción del hecho aceptado el juez estima que no constituye delito o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier causa que exima o tiene la responsabilidad penal, dictará sentencia de los términos que procedan, ¿no? Y en ese sentido, pues, esos serían los límites a ese carácter de vinculación que podría tener la conformidad, ¿no? El juez puede, de acuerdo a cada cosa en concreto, disminuir la pena o absolver inclusive al acusado. Y esto hay que entenderlo, desde luego, de esa manera. Bien, vamos a pasar al otro punto. Entonces, ya luego de la etapa de conformidad, vamos al ofrecimiento o admisión de los medios de prueba. ¿Dónde se han dado precisamente ese ofrecimiento o la admisión de los medios de prueba? En la etapa intermedia. ¿Se acuerdan? Una vez finalizada la etapa de investigación, ¿no es cierto? El fiscal puede emitir un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento. Si fuera un requerimiento de acusación, allí va a presentar cuáles son los medios de prueba que van a sustentar precisamente esa acusación. El juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia determinará cuáles de esos medios de prueba son admitidos para que se puedan actuar en juicio oral, ¿no es cierto? Entonces, la fase de ofrecimiento y admisión de medios de prueba siempre va a ser en la etapa intermedia, pero esta es otra pequeña fase dentro de la etapa inicial del juicio oral que se permite precisamente ofrecer nuevos medios de prueba.
Pero ¿en qué radica precisamente ese ofrecimiento? Primer punto, hay que determinar que esto es de carácter estrictamente excepcional. Segundo punto, ese carácter novedoso de ese medio de prueba no supone que el testigo o en todo caso el instrumento que se ha utilizado para la comisión del delito se haya creado recién, ¿no? Y que como consecuencia de ello hayamos tenido la posibilidad de presentarlo. No, sino que aquí depende en concreto del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros como fiscal o en todo caso como defensa hemos tomado conocimiento recién o con posterioridad a esa etapa intermedia de que existe un medio de prueba que puede ser relevante para el esclarecimiento de estos hechos, pues lo podemos presentar aquí. No se trata de que aparece un nuevo medio de prueba en estricto, sino que tomamos conocimiento de que hay un medio de prueba que no lo hemos podido precisamente conocer anteriormente. De ser este el caso, sí que podemos presentar ese medio de prueba. Se le llama entonces, claro, un nuevo medio de prueba, pero no en el carácter de que haya aparecido recién, sino en el que recién hemos tomado conocimiento del mismo y que como consecuencia de ello lo presentamos, ¿sí? Entonces, bueno, también hay otra posibilidad. ¿Cuál es? Que precisamente se nos faculta esto, ¿no? ¿Qué pasa si en la etapa intermedia ese medio de prueba ha sido indebidamente inadmitido? Indebidamente inadmitido. Desde luego que aquí podemos reiterar ese ofrecimiento, ¿no? Pero claro, aquí, como la misma norma lo dice y la doctrina también así lo entiende, la norma exige que la parte interesada debe ofrecer a su vez una especial argumentación. ¿Por qué? Porque es que aquí ya no solamente vamos a indicar por qué es importante ese medio de prueba, sino que también tenemos que indicar, ¿no? Y tenemos que superar esos, esos criterios que en su momento sustentaron esa inadmisión. No solamente tendríamos que indicar por qué es útil, pertinente y conducente, sino que también tendremos que levantar esas objeciones que justificaron en la etapa intermedia por qué fueron inadmitidos. ¿Ok? Entonces, tenemos dentro de esa fase inicial de juicio oral estos puntos. Vayamos ya a esta parte más interesante, tal vez, porque se circunscribe a la etapa de actuación probatoria. Ya hemos pasado esa fase inicial. Ahora vamos a esta fase de la actuación probatoria. Y lo concreto aquí es indicar lo siguiente, ¿no? Que tiene una finalidad, y esta vez la finalidad con cual muchos asociamos la del juicio oral, que es determinar la verdad de los hechos sobre la base de la práctica oral de la prueba. No, estos términos que parecen bastante sencillos son muy importantes, desde luego, para delimitar el sentido dinámico de esta fase. Aquí lo que tenemos propiamente es un trabajo de práctica de la prueba, ¿no? Todo lo que se ha podido recabar en la investigación preparatoria y que se ha podido presentar en la etapa intermedia y que finalmente allí fueron admitidos para que aquí recién se puedan practicar, pues allí está precisamente esta segunda fase de juicio oral, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Y ahora, ¿cómo podemos vincularlo? ¿Cómo podemos vincular esta etapa con la anterior, que es la fase inicial? Decíamos que en la fase inicial hemos tenido la presentación precisamente de los argumentos de todos los sujetos procesales a través de qué? De los alegatos de apertura, ¿no? Y en esta etapa, en lo que nos vamos a centrar es que todo lo que hemos alegado en los alegatos de apertura, todo lo que hemos indicado en esos alegatos de apertura, en esta etapa la vamos a intentar corroborar. Porque en el alegato de apertura el Ministerio Público ha dicho cómo habrían ocurrido los hechos. Ahora, en esta etapa de probatoria, está muy vinculada porque todos los medios de prueba tienen que estar estrictamente dirigidos a acreditar qué cosa, esos hechos que yo he sustentado en mis alegatos de apertura. Igual la defensa también habrá indicado una determinada versión de los hechos y en esta etapa de la actividad probatoria también estará destinada a acreditar esas afirmaciones. Entonces ven esa secuencia. Entonces es muy importante en ese sentido esta etapa, porque aquí vamos a discutir la posibilidad de acreditar o no esos hechos. Y ahora, lo que también esto estrictamente establece como vínculo la afirmación que indicábamos un inicio. Aquí, con la actividad probatoria, con el debate probatorio, ¿qué estamos garantizando? La producción de información, ¿no es cierto? No solamente el Ministerio Público va a tener a su testigo a interrogarlo, la contraparte tiene la posibilidad de contradecir a través de ese ejercicio del derecho de contradicción
forma parte del derecho de defensa. Entonces el abogado defensor, ¿qué podrá hacer? Un contrainterrogatorio, ¿no? Y desde luego, si bien es cierto, es el testigo del Ministerio Público que brinda información, ahora también va a poder la defensa contrainterrogar, poner en tela de juicio sus afirmaciones. Producto de ese debate se obtiene información y esa información, desde luego, permite al juez valorar esa información y en función de ello y junto con los demás medios de prueba actuados, tomar una decisión al respecto. Y esta decisión, desde luego, tiene que estar circunscrita a si este sujeto ha cometido o no el ilícito penal, ¿no es cierto? El orden de la actuación probatoria lo tenemos aquí. Hay un orden legal que establece, que se sigue precisamente en el juicio oral, donde está el acusado, etcétera, ¿no? Pero también se reconoce como orden judicial a través, bueno, esta es la base normativa, ¿no? Por la cual se reconoce pues que el juez puede permitir una secuencia de actos de prueba en función también como lo sugieren cada una de las partes, ¿no es cierto? Porque hay que comprender que el Ministerio Público también tendrá, por ejemplo, un determinado orden de secuencia de interrogatorio de testigos, ¿no? Pondrá en primer lugar pues, los testigos más fuertes y al final también otros testigos también del mismo nivel, ¿no? Y en el intermedio podrá unos testigos tal vez menos relevantes, por decirlo así, ¿no? Porque tienen información menos relevante. Entonces, ese orden que puede precisamente tener muy en cuenta el fiscal o la defensa también es presentado y puede ser admitido por el juez, ¿no? Entonces, ¿hay un orden legal? Sí, pues, pero es bastante genérico, ¿no? Por ejemplo, actuación de medios de prueba admitidos, claro, pero hay un montón, ¿no? Entonces, hay un orden que también va a establecer el juez, es decir, cuál va a ser la secuencia de los interrogatorios, cuál va a ser la secuencia del interrogatorio de los peritos, ¿no? Y la lectura de ciertos documentos, ¿no? Pero claro, ese orden judicial finalmente puede estar muy dirigido también a aceptar aquellas propuestas de orden que sugieren las partes, ¿no? Esto de acuerdo a sus teorías del caso, desde luego. ¿Cuál es la finalidad? Y esto también quiero ver bastante bien, ¿no? La finalidad de esta etapa de la actividad probatoria de cosas, ya decíamos, determinar la verdad de los hechos. ¿Y cómo? A través de la práctica de la prueba, ¿no? Si yo afirmé que Juan Pérez, digamos, mató a, a María, su esposa, ¿no? Pues ahora tenemos que llamar a determinados testigos para que precisamente con el interrogatorio pueda obtener información, ¿no es cierto? Y pueda corroborar esas afirmaciones. Entonces va a haber la práctica de prueba destinada ¿a qué? A la producción de información. Esa es la finalidad de esta etapa de actuación probatoria. No se realiza la actividad probatoria así por así, sino que buscamos qué cosa, producir información, información de calidad. Y para producir esa información de calidad hay determinadas reglas que hay que seguir respecto a la práctica de los medios de prueba, ¿no? Por ejemplo, el orden de la actuación de los medios de prueba o las técnicas de litigación va a servir mucho de ello, ¿no? Y desde luego hay determinados criterios dogmáticos que también hay que respetar. Por ejemplo, a un testigo de referencia, es decir, un testigo que ha visto, o bueno, que ha oído, ¿no? Un testigo, para hacer más claro el ejemplo, a un testigo de oídas, ¿no? Es decir, aquel testigo que ha escuchado a otra persona, que por ejemplo esta persona ha hecho referencia que sí pudo presenciar la comisión por ejemplo, de un asesinato, ¿no? Ese testigo que ha escuchado que otro sí pudo ver, ese testigo pues no puede afirmar como que ha presenciado los hechos. En realidad el testigo de oídas lo único que puede decir es yo escuché que el otro señor sí estuvo presente. Entonces con esa información puedo llamar yo al otro testigo que sí estuvo presente en la comisión del ilícito penal. Y llamando a ese testigo, él sí podría decir en juicio, desde luego, qué es lo que vio, ¿no es cierto? Entonces son reglas también que hay que atender a la dogmática, ¿no es cierto? Un testigo tiene que declarar lo que ha podido percibir a través de sus sentidos, eso está totalmente claro. Entonces la práctica de la prueba en ese sentido nos permite esa producción de información, ¿ok? Bueno, pues acá también venimos indicando el orden legal, ¿no? Y bueno, solamente una precisión, ¿no? La técnica de litigación oral, que en este caso, por ejemplo, hacemos referencia al interrogatorio, que van a suponer que nosotros traigamos a esa persona que ha podido percibir los hechos a través de sus sentidos, que es quien vendría a ser el testigo, y a través de un interrogatorio y un contra, y ya decir interrogatorio o contra, ya pues es hablar de técnica de litigación oral, ¿no es cierto? Y la técnica de litigación oral, en este sentido concreto, nos va a permitir garantizar una obtención de información adecuada. Finalmente, esa actividad probatoria, que es el testigo a través del interrogatorio, ¿qué es lo que produce? Lo que veníamos diciendo, información. Esa información va a ser
dirigida, va a ser recabada por el juez, quien finalmente va a darle sentido a su decisión, ¿no es cierto? Entonces, bastante puntual y bastante concreto, ¿qué medios de prueba en particular se pueden practicar en juicio oral, ¿no? En primer lugar, tenemos la declaración del acusado. Hay una discusión también aquí respecto a si la declaración del acusado es un medio de prueba, es un medio de defensa, ¿no es cierto? Concretamente por el hecho de que el acusado no puede ser precisamente cooptado a que se autoincrimine, ¿no es cierto? No se puede obligarle a través de un medio físico o, digamos, un medio que vaya a lesionarle físicamente o psicológicamente, ¿no es cierto? Bajo esa prohibición es que se le considera cierto margen, digamos, donde él podría decidir qué dice, qué no, inclusive hasta mentir. No es que se permite un derecho a la mentira, desde luego, ¿no? Sino es que no se le puede disponer algún medio que permita su autoincriminación. Entonces, en ese ámbito de libertad que tendría, podría, desde luego, que mentir, eso es verdad, pero no es que se legitime un derecho a la mentira, ¿no? Pero debido a esta consideración en específico, que no se le puede realizar no se le puede practicar algún medio, digamos, que coacte su cuerpo físico o en todo caso su entereza psicológica, pues desde luego se considera que la información que se pueda obtener a través del mismo no sería un medio de prueba en estricto, sino sería un medio de defensa, ¿no? Bueno, pues es una discusión que está allí sentada sobre la palestra. Luego pues tenemos la declaración del testigo, algunas cuestiones en particular, desde luego que quién va a ser el testigo es aquella persona que no tiene un interés alguno en el proceso penal, pero debido a que tiene información relevante sobre los hechos cometidos, pues es llamado a participar del proceso penal mismo, ¿no? ¿Cuáles serían en todo caso, cuál sería esa funcionalidad de la participación del testigo? Es que él va a brindar información sobre lo que ha podido percibir, indicábamos a través de sus sentidos, lo que ha visto, lo que ha podido oír, en su caso lo que ha podido sentir a través del tacto, lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el testigo participa. No tiene un interés propio en el proceso penal, pero sí que participa porque tiene información. Entonces, el testigo, claro, tiene derecho a guardar el silencio, desde luego, pero ojo aquí, esto es un pequeño matiz, ¿no? Si bien es cierto, el acusado tiene derecho a guardar el silencio porque no se le puede, digamos, coactar a que se pueda autoincriminar o lo que fuese, aquí el testigo tiene el deber de declarar, sí lo tiene, pero también nuestro código establece ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque puede guardar el silencio cuando de su respuesta puede surgir su propia responsabilidad, siendo testigo, ¿no? O tal vez la de un pariente de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces, sí que puede guardar en ese sentido silencio, ¿no es cierto? En caso de inconcurrencia, dado que tiene el deber de concurrir y el deber de, una vez que ha concurrido el deber de declarar, pues en caso de que no lo haga, pues desde luego lo que se puede disponer es su conducción compulsiva. ¿Ok? Son puntos bastante específicos. La declaración del perito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el perito y el testigo? Desde luego que aquí el perito no ha podido presenciar los hechos, como sí lo ha hecho el testigo, pero el perito participa en el proceso penal porque debido a los conocimientos especiales que tiene, se le ha encargado analizar determinada información que en principio el juez ni las demás partes podrían comprender, ¿no? El perito, pues, como ustedes bien saben, puede ser un perito que puede emitir, por ejemplo, una pericia psicológica, o un tipo de pericia que determine, por ejemplo, una pericia de absorción atómica, etcétera, ¿no es cierto? No lo puede realizar cualquier persona, sino una persona capacitada. Entonces, ok, perdón. Sí, a ver, entonces, respecto al perito, bueno, concretamente eso, ¿no? Y de todas maneras, hablamos de, en caso de inconcurrencia, pues conducción compulsiva. Los medios de prueba en particular, otro aspecto, la declaración del agraviado, ¿no? Finalmente, pues, quien tiene la condición de testigo y en ese sentido también puede ser interrogado, ¿ok? Vamos a pasar concretamente en esos puntos. La etapa decisoria.
¿De qué se compone precisamente esta etapa? Ya nosotros hemos tenido una primera fase de inicio de juicio oral donde las partes han presentado su caso a través de los alegatos de apertura. Hemos tenido ya la fase de la actividad probatoria, si bien sucinta, hemos hecho una presentación en donde la actividad probatoria va a permitir obtener información que van a intentar corroborar esas afirmaciones que se han hecho en sus alegatos de apertura, ¿no es cierto? Y ahora entramos a esta fase decisoria del juicio oral, ¿no? ¿Y de qué se compone? En principio, de los alegatos de clausura, ¿no? Una vez que ya se han actuado todos los medios de prueba presentados, tenemos los alegatos de clausura, ¿no? Siguiendo esa misma secuencia. ¿No? Y luego de los alegatos de clausura, la deliberación y la sentencia, desde luego, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay que entender aquí de los alegatos de clausura? Si se dan cuenta, a través de los de apertura, ya lo hemos mencionado, hemos hecho una presentación, con la propia actividad probatoria buscamos respaldar precisamente las afirmaciones de derecho, las versiones, los relatos fácticos que han hecho cada una de las partes. En un inicio, con los alegatos de clausura, vamos a presentar conclusiones, ¿no? ¿Conclusiones de qué? De toda la actividad probatoria que hemos realizado. Concretamente, lo que hemos dicho en los alegatos de apertura se ha podido corroborar o no con la actividad probatoria que hemos realizado. Y eso es lo que hay que presentar en los alegatos de clausura. Las conclusiones. ¿Hemos tenido éxito o no hemos tenido éxito en la actividad probatoria que hemos podido desplegar? ¿Y este éxito en qué se concreta? En si efectivamente todo lo que hemos indicado en los alegatos de apertura se ha podido corresponder con la actividad probatoria o no. ¿Lo hemos probado o no? Y eso precisamente es lo que se establece en los alegatos de clausura. Y se dan cuenta en ese sentido la secuencia que se debe tener en cuenta en el juicio oral. Una primera parte de exposición, una segunda parte de afirmación de esa exposición a través de la actividad probatoria, y luego aquí ya con los alegatos de clausura vamos a sentar esas conclusiones. Bien, vamos a hacer una breve exposición también de estas partes. La etapa decisoria, ¿no? Concluida la actuación de todos los medios de prueba, se llega a esta etapa precisamente donde ya está concluyendo el juicio oral, ¿no es cierto? Pues aquí vamos a procurar ¿qué cosa? Que el juez pueda valorar tanto individual y conjuntamente toda esa prueba actuada y en función de ello pues pueda dar un sentido a la decisión que vaya a emitir, ¿no? En ese sentido, desde luego, expresada en una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, ¿qué son los alegatos de clausura en ese sentido? Si nosotros decíamos que los alegatos de apertura era la primera ocasión que los sujetos procesales tenían para presentar sus versiones al juez, con los alegatos de clausura estamos reconociendo qué cosa, que es la última posibilidad que tienen esos sujetos procesales de poder dirigirse al juez. Es la exposición final, es la última ocasión que tienen las partes de poder indicarle algo al juez. ¿No es cierto? En ese sentido, se comprende también que es la última ocasión en que las partes tienen posibilidad de persuadir al juez. Y por tanto, ahí radica la importancia de hacer un buen alegato de clausura, ¿no? Concretamente aquí, ¿no? Con el objeto de que de sustentar que las conclusiones que se extraen de toda la actividad probatoria. Nosotros hemos desarrollado seguramente en el juicio oral un amplio debate sobre cada medio probatorio que se ha podido actuar. Y a través de ese amplio debate hemos podido recabar cierta información y esa información es precisamente la que vamos a presentar aquí. ¿De qué manera? Es lo que quiero atender. Hay quienes también le dicen que los alegatos de clausura y su construcción supone un proceso de ensamblaje. ¿Por qué? Porque durante toda la actividad probatoria, si se dan cuenta, supongamos que yo qué sé, 30 o 50 medios de prueba que se han tenido que actuar. Desde luego que esa información que se ha obtenido a través de cada uno de esos medios de prueba ha sido una información dispersa, ¿no? Y a través con estos alegatos de clausura lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Precisamente recapitular toda esa producción de información y aquí, como dice, vamos a realizar un proceso de ensamblaje y estructurar nuestro alegato de apertura. Aquí vamos a presentar esas conclusiones. Nosotros sí hemos podido probar lo que hemos dicho en nuestros alegatos de apertura con toda esa actividad probatoria. Eso concretamente es lo que vamos a tender a hacer aquí. Entonces, vayamos desarrollando poco a poco, ¿no?
Weitelman y Duche lo que nos dicen respecto a ese proceso de ensamblaje. Expondremos al tribunal de qué manera cada pedazo de prueba y cada trozo de información obtenida en la fase probatoria se conjuga para probar nuestras proposiciones fácticas, ¿no? Que precisamente configura nuestra teoría de caso y que hemos nosotros podido sustentar o alegar en nuestros discursos de apertura. Bien, ¿cuál es la importancia en ese sentido de los alegatos de apertura? Ya decíamos, es la última oportunidad que tienen las partes para interactuar y por tanto persuadir al juez. Es importante que hagamos unos buenos alegatos de clausura. El objetivo, desde luego, va a ser reforzar ¿qué cosa? La opinión que pudiera haber concebido el juez durante la práctica probatoria, porque desde luego, y esto también ya es algo superado, antes se consideraba de otra manera, decían que el juez solamente valora al final, no, y es que durante la propia práctica probatoria, el juez también está valorando de manera individual, ¿no es cierto? Y por tanto, la actividad que pueden realizar las partes es fundamental. Durante el interrogatorio, si tomamos como ejemplo la práctica del testimonio, durante el interrogatorio y el testimonio se está produciendo prueba, hay debate, y el juez, claro, tiene que valorar esa información que se está obteniendo. Entonces, en los alegatos de clausura nosotros podemos reforzar precisamente esa opinión. Si nosotros consideramos que con el interrogatorio que hemos realizado hemos podido acreditar determinadas afirmaciones que hemos hecho, pues aquí es el momento de decirlo. Nosotros sí hemos acreditado lo que hemos dicho, ¿no? Y tal, digamos, y el acusado sí cometió el delito, ¿no? Frente a la contraparte, claro, la contraparte, desde luego, también hará lo suyo. En concreto, dice, permite mostrar al juez la coherencia entre qué, entre lo prometido en el alegato de apertura y lo sucedido en la actividad probatoria. Lo que veníamos diciendo, ¿no? En el alegato de apertura nosotros hemos afirmado algo. Y ahora durante la actividad probatoria hemos tenido que garantizar qué cosa, que esa afirmación haya sido acreditada. Y esta coherencia entre lo que hemos prometido en los alegatos de apertura y lo que ha sucedido en la actividad probatoria es lo que tenemos que hacer en esta fase. Entonces, solamente para distinguir, ya estamos en la fase inicial, desde luego del juicio oral, ¿no? Entonces, sobre la exposición de los hechos, en los alegatos de apertura, ¿qué decíamos? ¿No? Nosotros afirmábamos algo, dábamos nuestra versión, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos al juez que iba precisamente a presenciar determinadas cosas y que iban a ser probadas. En los alegatos de apertura, en los alegatos de clausura, nosotros lo que estamos diciendo es que ya se ha probado precisamente con la actividad probatoria que hemos realizado, ¿no? La prueba, respecto al alegato de apertura, ¿no es cierto? Siempre va a ser una suerte de promesa porque aún no ha habido actuación probatoria, pero en los alegatos de clausura ya lo han habido, ¿no es cierto? Aquí la argumentación siempre va a ser, desde luego, en los propios alegatos de apertura siempre va a ser una posición, ¿no? Que va una versión, pero los alegatos de clausura ya tendría que ser una conclusión objetiva y litigante. ¿Por qué? Porque ya ha habido actividad probatoria que se ha realizado y en función de ello nosotros objetivamos, ¿qué cosa? Nuestras afirmaciones, ¿no es cierto? Aquí el recurso lingüístico, ¿no? Puede empezar ahí, como ustedes verán, señores magistrados, aquí el acusado presente ha cometido tales cosas, ha realizado tal cosa, entonces en función de tal ha cometido tal delito, ¿no? Y en ese sentido probaremos lo siguiente, ¿no? Vendrá, digamos, el testigo que es propiamente su familiar y vio tales hechos y así se corroborará. Entonces, si se dan cuenta, es una presentación y además es una promesa de que se va a probar, ¿no es cierto? Pero en el alegato de clausura que decimos, señores magistrados, como ustedes vieron, y además hemos probado, porque el testigo tal dijo tal, etcétera, entonces se dan cuenta en ese sentido la importancia tanto de los alegatos de apertura como de clausura. A eso digamos. Entonces, algunas características muy puntuales, ¿eh? Los alegatos de clausura tienen que caracterizar, ¿por qué? Porque tienen que ser breves y concisos, ¿no? Nosotros tenemos que ir, como se dice, directo al grano, ¿no? Bueno, pues aquí también hay que ser directos, hay que ser claros, sobre todo mantener esa coherencia lógica en la exposición, ¿no? Y eso, se trata de una exposición, no una lectura. Estamos en un juicio oral. Hay que buscar exponer, no hay que buscar leer. Esto exige determinadas habilidades en el litigante. Bueno, pues estas son algunas recomendaciones, mantener ese contacto visual, porque en los alegatos de clausura importa mucho, dado que estás presentando tus conclusiones, importa mucho que el juez te las pueda comprender, ¿no? Y para que no pierdas precisamente
esa atención por parte del juez, se dice pues mantener el contacto visual, una voz apropiada, lenguaje corporal, procura hablar, lo que veníamos diciendo, no leer, entre otros. Bueno, pues y si nosotros queremos hacer una suerte de preparación de esos alegatos de clausura, hay que indicar lo siguiente, ¿no? Hablamos de un proceso de ensamblaje, ¿no? Cada medio de prueba en específico ha podido aportar información. Hay que reunir esa información y hay que ensamblarla en tu alegato de clausura, ¿no es cierto? Entonces, concretamente aquí habría que responder a lo siguiente, ¿no? ¿Qué hemos ofrecido probar? Es decir, ¿qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que afirmamos? ¿Y acaso lo hemos podido probar con la actividad que hemos podido realizar, con el interrogatorio del testigo, con el interrogatorio del perito? Y eso es lo que hay que procurar, ¿no? Bueno, básicamente lo que veníamos indicando anteriormente. ¿Cuál es el objetivo? Pues determinar si acreditamos nuestra teoría del caso, o no, o concretamente determinar si hemos acreditado pues esas afirmaciones que hemos sustentado en los alegatos de apertura, ¿no? Y finalmente, desde luego, no te sirve de nada lo que hayas afirmado y lo que hayas podido probar si es que finalmente no haces la correcta subsunción en el tipo penal. Al fiscal lo que corresponde aquí en los alegatos de clausura es demostrar qué cosa, que esos hechos, que las afirmaciones que ha dado y que han sido probadas, califican con qué cosa, con todos y cada uno de los elementos del tipo penal. A la defensa solamente le basta un elemento, basta alegar que uno de los elementos no hayan sido probados, ¿no es cierto? Dos puntos adicionales respecto a los alegatos de clausura y su preparación sería pues que esto debe ser de carácter progresivo, ¿no? Uno se puede preguntar desde qué momento puede preparar su alegato de clausura y puede responderse también pues, una vez que se termina la fase de la actuación probatoria, ¿no? Y esto también es bastante criticado porque se dice en realidad que la preparación de los alegatos de clausura es progresiva. Es decir, desde el momento en que se está realizando, por ejemplo, el interrogatorio del testigo, desde luego que la parte interesada tiene que estar tomando nota. Es decir, qué información ha podido obtener esa misma persona que ha podido interrogar. Y por otro lado, qué es lo que ha podido obtener la contraparte, ¿no? Entendiendo de esta suerte de balance, digamos, de cada medio de prueba obtenido, pues es que va elaborando desde ya sus alegatos de clausura, ¿no? Esto también, ¿qué motiva muchas veces? Lo que apunto aquí como una ventaja de proyección, ¿no? Si nosotros queremos indicar en nuestros alegatos de clausura que hemos podido probar todo lo que hemos indicado en nuestros alegatos de apertura, desde luego que la actividad probatoria y nuestra participación como fiscales o como abogados tiene que ser bastante bien dirigida precisamente a esos objetivos. Entonces, si en nuestros alegatos de clausura queremos decir concretamente que sí hemos probado, pues habrá que realizar un buen desempeño durante esta fase de actividad probatoria, ¿no es cierto? Entonces, nos da esa ventaja de proyección, pues hay que prepararnos adecuadamente, ¿no es cierto? Y esto también puede ser entendido en un sentido dinámico. Supongamos que nuestro testigo ha sido desacreditado por la contraparte. ¿Por qué? Por ejemplo, por algún tipo de condición física que le puede haber impedido percibir adecuadamente la escena criminal y la participación de los sujetos que precisamente están siendo acusados, ¿no? Pero también habrá otro testigo que pueda precisamente reflotar esa afirmación. Entonces, esa ventaja de proyección también nos permite precisamente que nos permite precisamente esa práctica de elaborar nuestros alegatos de clausura bajo esa condición progresiva desde el inicio de la práctica de cada medio de prueba. ¿Ok? Eso es bastante puntual. Bueno, pues aquí los alegatos de clausura ha tenido también una condición normativa, ¿no es cierto? Los alegatos fiscales, ¿no? Ya que decir que los hechos han sido probados, ¿no es cierto? Entonces hay que manifestarlo de la acusación, ¿no? Y aquí concretamente circunscribirse al hecho de que con la actividad probatoria que hemos realizado, precisamente la tesis acusatoria ha sido respaldada, ¿no? Pero también se da cuenta, y acá tenemos la base normativa, que el fiscal puede retirar precisamente la acusación, ¿ok? Los alegatos del actor civil y el tercero civil son los que vienen, ¿no? Los alegatos del actor civil, desde luego, se centran en sustentar que se ha generado un daño y como consecuencia de ese daño tiene que haber una reparación civil. Por otro lado, los de tercero civil indicará lo contrario, ¿no es cierto? Que definitivamente pues a ellos no les corresponde asumir la responsabilidad de reparar esos daños, ¿no es cierto? Y finalmente los alegatos de clausura del abogado defensor, ¿no? Donde va a sustentar en todo caso su tesis contraria a la del fiscal o la tesis alternativa
que precisamente con la actividad probatoria indicará que ha podido acreditar. Y finalmente, la participación del propio acusado se entiende como el derecho, en todo caso, a la última palabra, la autodefensa, y expondrá pues lo que él considere, ¿no? Se le da la última ocasión de que el propio acusado pueda expresar respecto del desarrollo del proceso penal y respecto de su posible implicación del delito, su versión, ¿no? Luego pasamos a la fase de deliberación, porque esta ya fueron las últimas, o la última oportunidad en que las partes tienen, eh, tienen ocasión de dirigirse al juez o a los jueces, ¿no es cierto? Y en ese sentido también buscan la persuasión, y luego pasan a deliberar, ¿no? Hay determinadas reglas que establecen el código, y finalmente el emitir la sentencia. Bien, no quiero extenderme demasiado porque creo que ya lo he hecho, solamente para indicar dos problemáticas concretas, ¿no? Como bien ustedes saben, pues vivimos en una situación de pandemia que ha impedido precisamente la conglomeración de personas, o que impide la conglomeración de personas, porque de ser este el caso, eleva la posibilidad de contagio, y como consecuencia de ello pone en riesgo pues la vida, la integridad de las personas, ¿no es cierto? Bueno, aquí precisamente se han generado fuertes discusiones. Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional chileno también, cuyo pronunciamiento también creo que es bastante relevante, ¿no? ¿Qué pasa precisamente con las audiencias virtuales? ¿No trastoca o no trastoca los principios del juicio oral? Concretamente y muy puntual, nosotros tenemos en el Código Procesal Penal determinadas reglas y excepciones, ¿no? Las reglas que nos dicen concretamente lo siguiente, ¿no? La audiencia, las audiencias, sobre todo de juicio oral, tienen que realizarse con presencia física de los sujetos procesales. Ahí hay varios artículos donde indican justamente tal, tal disposición, ¿no? Pero hay excepciones, ¿no? ¿Excepción cuál es? Casos de distancia o la imposibilidad de concurrir, ¿no? En estos casos se puede utilizar, en una segunda opción, pues el recurso de usos tecnológicos. ¿Mm? Pero la regla, ¿cuál es? Presencia física, y de manera excepcional se podría utilizar esos recursos tecnológicos. Actualmente, parece que la excepción, que el uso de recursos tecnológicos, es la regla, ¿no? Este es un primer punto de vista que hay que atender. Desde luego que aquí importa también distinguir los principios de proceso y principios de procedimiento, ¿no? Porque si nosotros decimos, pues, el uso de los recursos tecnológicos y así hablar de virtualización del juicio oral, ¿qué tipo de principios afecta? No son los mismos, no es lo mismo afecta principio de proceso y principio de procedimiento, ¿no? Bueno, para hacer una distinción bastante rápida, los principios de proceso nos van a permitir sustentar qué cosa, la existencia del proceso mismo, y también la definición de los roles de los sujetos procesales. Por ejemplo, hablábamos del principio acusatorio en un inicio. El principio acusatorio es un principio de proceso. ¿Por qué? Porque bajo sus propias manifestaciones estamos entendiendo que, por un lado, tenemos una etapa de investigación y una etapa de juzgamiento, ¿no es cierto? Y bajo ese mismo principio acusatorio estamos definiendo roles, ¿no? Esa fase de investigación, ¿a cargo de quién? Del fiscal. Y la de juzgamiento, ¿a quién? Del juez. Entonces, vemos cómo determinados principios pues permiten la estructuración del proceso mismo, ¿no? En cambio, los principios de procedimiento van a definir qué cosa, la secuencia en que se van a realizar los actos procesales, ¿no? La oralidad, por ejemplo, el principio más claro en ese sentido, ¿no? Constituye la forma o modo en que se van a realizar los actos procesales, ¿no? La oralidad pues indica que los actos procesales tienen que desarrollarse de manera argumentativa, no lectura, desde luego. Eso no es oralidad. Entonces, ¿es fácil asumir la virtualización frente a la legalidad procesal? No, claro, nosotros indicamos cuáles son las reglas legales, ¿no?, que establece nuestro código. Pues, desde luego, la presencia física. La presencia física. Pero por otro lado, hablamos de virtualización, y aquí con la virtualización que estamos garantizando pues, determinados principios, ¿no? Hay que garantizar un debido proceso, pero claro, sin afectar los derechos fundamentales, la salud, la vida y la integridad, desde luego, ¿no? Entonces, lo que hemos visto pues, es que ha predominado en todo caso los principios sobre las reglas. Y esto nos hace reflexionar también cuando, por ejemplo, Pietro Sanchís o Working hace referencia a la derrotabilidad de las reglas, ¿no? Porque claro, si el código es
es bastante expreso al indicar que el juicio oral tiene que realizar de manera presencial. Entonces, ¿cómo finalmente estamos garantizando esas excepciones? Porque claro, hay que garantizar derechos fundamentales. Entonces, estos principios, estos derechos fundamentales terminan derrotando esas reglas, ¿no? Entonces, así conseguimos la derrotabilidad de las reglas en ese sentido. Pero, ¿qué nos trae esto en concreto? Claro, si nuestro código desde un primer momento nos dice que todo tiene que ser realizado de manera presencial, entonces nosotros hemos tenido una resolución administrativa, esta precisamente la 173/2020, que posibilita esa modalidad virtual de realización precisamente de las audiencias. Entonces, la pregunta es, ¿realmente a través de una resolución administrativa se ha tenido que hacer esto o era necesaria una reforma legal? Es decir, adaptar nuestro Código Procesal Penal para que diga que en situaciones, por ejemplo, de pandemia, como puede ser estas, se permita la virtualización de las audiencias. O es que bastaba con eso, o era suficiente con una resolución administrativa, ¿no? Porque la ley, como les vengo diciendo, establece determinadas reglas. Y las reglas es que se haga de manera presencial. Claro, y por otro lado decimos acá, ¿no? El Congreso solo puede delegar facultades legislativas al Ejecutivo, desde luego, ¿no? Pero claro, aquí lo que tenemos es que el Poder Judicial ha emitido esta resolución administrativa, con lo cual está prácticamente disponiendo una nueva regulación de cómo se tiene que realizar las audiencias orales, ¿no? Pero aquí la justificación desde un punto de vista constitucional y argumentativo, pues hablamos de la derrotabilidad de las reglas atendiendo esos principios, entonces habría cierta justificación. ¿Cuáles son las posiciones? Celis Mendoza lo que nos dice es que esa resolución administrativa, desde luego, pues no supone una reforma legal. Nuestro Código Procesal Penal es, en ese sentido, no puede verse reformada por una resolución administrativa. Si nosotros queremos cambiar esa posibilidad de la realización de audiencias con presencia física a la modalidad virtual, tiene que haber una reforma legal. Porque en todo caso puede colisionar pues, con la propia convención, los tratados de derechos humanos, entre otros, ¿no? El profesor Luciano López también al respecto indica, ¿no? Que, bueno, la resolución administrativa, lo que venimos diciendo, ¿no? Ha convertido lo excepcional en regla general, ¿no? Y está contraviniendo el principio de legalidad. Porque claro, el código es claro y dice tiene que realizarse las audiencias de manera presencial. Y claro, aquí también lo que toma de sustento algunas sentencias del Tribunal Constitucional, pero aquí, claro, aquí hace la precisión que todas las que ha citado en ese momento parten de un supuesto en la cual pues analizan el contexto anterior, ¿no? al COVID, en donde el uso de las videoconferencias pues sigue siendo visto como un criterio excepcional, ¿no? Pero aquí es otro los criterios en realidad. Y por otro lado, el profesor César Martín bueno, dice, pues no es un problema de vehículos normativos, ¿no? Si es una resolución administrativa o es una reforma legal, aquí lo que importaba desde luego era garantizar los derechos fundamentales de las personas que están participando dentro de los procesos, ¿no? Pero claro, hubiera sido preferible hacer una reforma legal, ¿no? En todo caso, que haya una ley que disponga la realización de audiencias virtuales, como en Chile, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos sentar? En primer lugar, pues que, desde luego, el Código Procesal tiene normas de distinta naturaleza, ¿no? No es lo mismo hablar del principio de procedimiento, principio de proceso. Ahora, el juicio virtual es una forma, es un método, precisamente, de realizar las audiencias. Esto hay que entenderlo así. No es propiamente un derecho, no hay un derecho a una audiencia virtual. Dicho esto así, pues hay que entender que pueden haber audiencias que se pueden realizar de manera presencial como virtual, ¿no? Lo importante aquí es que se garantice esa producción de información de manera adecuada, lo que venimos indicando, no hay actividad probatoria, etcétera. Entonces hay que garantizar en realidad que el derecho de defensa, que el derecho de contradicción, ¿no? Que todo eso sea respetado, desde luego, ¿no? Y en todo caso, el uso de los recursos tecnológicos sea una herramienta para garantizar esos derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, el juicio virtual pues, no puede ser por sí mismo inconstitucional, ¿no? En todo caso, si a través de esta virtualización sí se llegan a afectar estos derechos de contradicción, de defensa o lo que fuese, sí podríamos hablar en todo caso de algún tipo de infracción que pueda generar la nulidad, pero mientras tanto, no. Además, el artículo 82, inciso 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habla, ¿no? Precisamente que el Consejo Ejecutivo puede adoptar determinados acuerdos y medidas para garantizar el funcionamiento de las dependencias judiciales con la eficiencia, ¿no? Y aquí, desde luego, puede entrar el supuesto de los juicios virtuales. Entonces, creo que es bastante importante. Bueno, aquí, para no extenderme también mucho, varios principios que tenemos que tener en cuenta.
la oralidad, ¿no? El recurso tecnológico ayuda a la oralidad, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ahora nosotros podemos estar argumentando determinadas posiciones y desde luego el recurso de el recurso, recursos tecnológicos permiten precisamente desarrollar las audiencias en ese sentido a través de la argumentación. Entonces, la tecnología sí que ayuda a la configuración de este principio. La publicidad igual, el uso de las tecnologías va a permitir que las partes puedan enterarse de la actividad que se está realizando y también la colectividad, la sociedad en general. La concentración, claro que si varios actos procesales se pueden realizar en uno, ¿no? Como exige este principio de concentración, no impide en lo absoluto el uso de los recursos tecnológicos, ¿no? Tal vez aquí con la inmediación y con la contradicción es que se está presentando una mayor discusión, ¿no? La inmediación respecto a los recursos virtuales lleva a una aparente discusión, ¿no? Y decimos aparente por lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el profesor básicamente esto con la práctica de los órganos de prueba, ¿no? Es decir, las personas que van a juicio oral, por ejemplo, a brindar su testimonio o el propio perito, ¿no? Se dice, pues, el hecho de que el juez no esté en presencia física de estos órganos de prueba le impide captar, por ejemplo, digamos, le impide captar esa lectura corporal o los gestos o la sudoración o lo que fuese. Y en ese sentido, pues, el uso de los recursos tecnológicos, al impedir eso, estarían quebrantando la inmediación, ¿no? Una inmediación física. Pero lo cierto es que no, ¿no? Por ejemplo, el profesor San Martín en ese sentido es bastante claro al indicar, pues claro, un juez no puede hacer el papel de psicólogo, no puede hacer el papel de psiquiatra. Un juez no puede garantizar que su interpretación de la lectura gestual o comportamiento de un testigo o de un perito es realmente cierto, ¿no? Una persona puede tener la voz temblorosa por el solo hecho de participar del proceso penal. El rito procesal muchas veces puede amedrentar a un testigo, ¿no? O en todo caso, puede tener preocupaciones personales, la sudoración puede deberse a múltiples factores, a que esté enfermo, lo que fuese, pero el juez no puede anticipar que una persona porque está sudando está mintiendo. ¿No? Esa no es labor del juez. La labor del juez en estricto es valorar la logicidad, la coherencia de la información que se está proporcionando. Ir más allá, desde luego, corresponde pues a otros ámbitos que propiamente al juez no le asiste. En todo caso, el uso de los recursos tecnológicos y hablar de virtualización de las audiencias no le impide precisamente valorar esa lógica, esa coherencia en la proporción de la información del testigo, porque lo otro, la sudoración, los gestos, etcétera, eso no le compete. Y eso efectivamente, si es afectado o no, da igual. Entonces no se estaría afectando la inmediación. Y con la contradicción, desde luego, sí que ahí han habido varios reparos, sobre todo por el uso de este medio tecnológico en concreto, Google Meet, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está indisponiendo muchas veces, por ejemplo, la posibilidad de que la defensa y, digamos, el imputado, ¿no? Se pueda comunicar con su abogado defensor o se adviertan cierta deficiencia de la contraparte que finalmente, claro, hay impedimento de comunicación, pero hay determinadas digamos, otros mecanismos que pueden garantizar precisamente esta comunicación. Lo que vengo a decir en concreto aquí es que si el uso de los recursos tecnológicos no afectan ninguno de estos derechos o de estos principios y permiten precisamente esa dinamicidad y esa formación de conocimiento a través de la actividad probatoria, pues no estarían generando algún supuesto de indefensión, ¿no? Pero desde luego, si estos recursos tecnológicos impiden la contradicción, impiden, por ejemplo, el derecho de defensa y la comunicación del, del acusado con su abogado, desde luego que sí que recortan, y en ese sentido, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional chileno lo advierte y puede, desde luego, generar vicios que tengan como consecuencia alguna nulidad. ¿Ok? Entonces, bueno, acá venimos indicando algunos puntos más. Y finalmente, doctores, con esto quiero terminar, ya no quiero extenderme demasiado. Concretamente lo siguiente, ¿no? ¿Se puede alegar algún tipo de desnaturalización del juicio oral
con algunas prácticas dentro de esta fase con lo siguiente. Hemos indicado ya que el objeto de la realización de juicio oral es precisamente la producción de información, ¿no es cierto? Esta producción de información se tiene que desenvolver dentro del ámbito de estos principios que hemos mencionado inclusive, porque así la producción de información se entiende que es debida, ¿no? El principio de oralidad, ¿no? Nos permite la argumentación, nos permite también plantear, por ejemplo, el interrogatorio o el contra, de manera que el testigo de su propia boca pueda, desde luego, indicar qué es lo que ha visto. Y ahí se está dando esa producción de información. Pero vayamos a este artículo, el 383, ¿no? Que dice, regula la lectura de la prueba documental, ¿no? Leamos el inciso D. Con esto estamos acabando, doctores. Dice, también serán leídas las declaraciones prestadas ante el fiscal, con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior. El literal anterior es este que vamos a leer. Pero ojo, dice, también serán leídas, ¿qué cosa? Las declaraciones prestadas ante el fiscal. Es decir, esas declaraciones que han sido prestadas ante el fiscal, ¿en qué etapa? En la etapa de investigación, ¿no es cierto? Esas declaraciones prestadas ante el fiscal en la etapa de investigación preparatoria también podrán ser leídas, ¿no? Con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior. ¿Cuáles son esas condiciones previstas? Dice, los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero por causa de independencia de su voluntad, ¿no es cierto? Aquí está estableciendo concretamente que si determinados medios de prueba finalmente no se pudieron actuar en juicio oral, se pueden leer, ¿no? Caso de fallecimiento, enfermedad, lo que fuese. Nosotros que estamos sustentando durante toda la exposición respecto al juicio oral. El Ministerio Público, así como la defensa, durante sus alegatos de apertura, han brindado versiones, han indicado una serie de afirmaciones que tienen que ser corroboradas de qué manera y de qué única manera, con la actividad probatoria. Y eso los alegatos de clausura tienen que precisamente indicar esa corroboración, ¿no es cierto? Ahora, es lo mismo que un testigo, por ejemplo, no vaya, o aquí también, como en esta caso en concreto, que un perito no vaya y finalmente se lea esa pericia. No, no es cierto, porque aquí en juicio oral lo que importa, ¿qué cosa? Es que el testigo vaya y a través del interrogatorio y el control brinde información. O en todo caso, que el perito mismo vaya y que a través del interrogatorio y del contra nos indique cuál ha sido el procedimiento que ha seguido y cuáles han sido las conclusiones que han obtenido, ¿no? Porque para eso precisamente se ha solicitado la actividad pericial. Pero ¿qué es lo que está pasando? Precisamente, para eso esto lo están indicando también algunos profesores, que están generalizando precisamente estos dos preceptos, porque conciben que frente a cualquier supuesto, ¿no? Se entiende pues que, como dice acá, ¿no? Por causas independientes de la voluntad de las partes, y por tanto hay una cláusula abierta en todo caso, pueden utilizar como argumento cualquier tipo de, de justificación para que en caso no vaya un testigo, no vaya un perito, pues sí que se pueda leer. Y que en todo caso, con esa lectura, sin un interrogatorio o un contra, se puedan acreditar las afirmaciones que ya previamente han indicado en los alegatos de apertura, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que en realidad tenemos que hacer aquí propiamente como valoración? Dos cosas en concreto. Estos artículos, de luego, tienen que ser interpretados de manera restrictiva, ¿no? La lectura solo es para casos excepcionales, y como dice allí, por fallecimiento o lo que fuese, ¿no? Pero no tienen, desde luego, que generalizarse. Deben tener una lectura bastante restrictiva. Por otro lado, es necesario probar, porque si no, ¿cómo es que vamos a acreditar precisamente que estamos en la excepción? Hay que probar esa causa que ha impedido su práctica, ¿no es cierto?
Porque al impedir la práctica, ¿qué estamos haciendo? También estamos restringiendo el derecho de contradicción. La producción de prueba, la producción de esa información no es válida si es que no ha podido ser contradicha, desde luego por la contraparte, por la defensa, si en caso es que el fiscal ha, por ejemplo, interrogado a un perito. Entonces, la lectura no puede en ese sentido tener el mismo valor que un propio interrogatorio. Y a través de la lectura no se puede afligir ese derecho de contradicción. ¿Me entienden? Entonces, en primer lugar, hay que interpretar de manera restrictiva estos artículos, hay que entender que es para casos excepcionales y desde luego hay que probar cuál ha sido ese impedimento, porque en todo caso tiene que practicarse. ¿Ok? Pero aún así, si entraran dentro de ese supuesto excepcional y se permite la lectura, esto no supone que legalmente se está autorizando la validez probatoria, ¿no? Ok, ya, no ha podido, digamos, practicarse la prueba. Entonces se va a dar la lectura, pero con esa lectura se está dando validez a la prueba. No, hay que tratarla como una prueba referencial. ¿Y esto qué hace referencia? A que desde luego aquí la información que se tiene, dado que no ha venido por parte del propio perito, por parte del propio testigo, solamente nos da referencia o en todo caso actúa como una suerte de indicio que va a permitir corroborar otros medios de prueba, porque desde luego aquí no ha habido actividad probatoria y no se puede sustentar en estos presupuestos, en estos preceptos legales, ¿no es cierto?, para saltarse esa actividad probatoria, porque estaríamos quebrantando el derecho de contradicción, el derecho de defensa. No habría una correcta producción de prueba, como hemos visto que se tiene que realizar en esa segunda fase del juicio oral, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de ello, solo servirá para corroborar otras pruebas, desde luego, ¿no? Y si nosotros queremos aproximarlo a alguna base normativa, pues el 158, inciso 2, que dice, por ejemplo, en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o situaciones análogas, ¿no? Solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar una sentencia condenatoria. Pero desde luego con la prueba referencial, es decir, con aquella prueba que debió haber sido actuada y respecto de esa actuación garantizado el derecho de contradicción, ¿no es cierto?, que debió en principio, pero que por cuestiones ajenas pues no se puede realizar y que bajo un criterio muy excepcional se permitió su lectura, pues de luego no se puede establecer una sentencia condenatoria, ¿no? Y eso tal vez es uno de los casos que está ocurriendo en algunos juicios orales y está trastocando tal vez esa finalidad que nosotros estamos indicando, ¿no? Bien, doctores, perdonen la extensión, he intentado ser lo más conciso, pero bueno, se me fue el tiempo. Atento a sus consultas y algunas dudas que nada, estamos a unos minutos creo para poder comenzar. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctor. Lo felicito, la verdad, por la excelente ponencia. Y esas problemáticas que sí, la verdad, lo hemos visto en estas audiencias de juicio oral. Bueno, hay un comentario por parte de la doctora Varinia, no sé si lo ha leído. Dice, doctor, una consulta, una duda, ¿la confesión sincera es igual a la conformidad? ¿Es posible la confesión sincera en la conclusión anticipada? Nos pregunta. No, son dos cosas distintas. La confesión sincera, ojo, miren, aquí sí es algo muy importante que de todas maneras hay que atenderlo. Cuando cuando una persona reconoce la comisión de los hechos, esto no quiere decir que automáticamente pues, vaya a tener, por ejemplo, en los casos de la conformidad, digamos, la emisión de una sentencia indicando pues, que tal sujeto ha reconocido precisamente la imputación, ¿no es cierto? También tiene que haber una mínima actividad probatoria, ya lo ha dicho la Corte Suprema, no porque lo haya dicho la Corte Suprema tiene que ser así, sino porque desde luego la dogmática así lo respalda, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar no es lo mismo, pero en todo caso, en cada uno de estos supuestos, mínimamente tiene que haber esa corroboración, ¿no? El hecho de que una persona esté aceptando, ya sea en terminación anticipada, confesión sincera, conformidad, estos aspectos, tiene que tener ese respaldo, digamos, que acredite que haya ocurrido, por lo menos en la forma en que está reconociendo esta persona, ¿no? Esto también para evitar aquellos supuestos en los cuales, por ejemplo, una persona reconoce con la finalidad de ¿qué? De evitar que, por ejemplo, un familiar suyo, un hijo, el padre o un hermano,
salga en libertad, ¿no? Entonces tiene que haber esa corroboración mínima, de todas maneras. Perfecto, doctor. Le agradezco que nos haya acompañado un domingo, temprano, en las horas de tarde. Este, algunas palabras, doctor, de despedida ya para acabar esta penúltima sesión, justamente con este curso tan especial que hemos realizado con el equipo organizador del Lex Academy Perú. Bueno, ahí tenemos un comentario, doctor. Sí, chicos, en verdad Disculpe, doctor. Hay un comentario de nuestro compañero sí, sí, no, Raúl. no. Dice, ¿los antecedentes de un testigo son suficientes para desacreditarlo juicio oral? Pregunta. Sí, miren, cuando se actúa, digamos, los medios de prueba, nosotros podemos diferenciar, ¿no? Dos etapas o dos fases. Eh, Hay quienes hablan de sentar bases, ¿no? Hay quienes hablan en ese sentido también de acreditación. Por ejemplo, en un testigo es importante hacer referencia que antes de que se le hagan las preguntas en el interrogatorio, se le hagan las preguntas respecto a los hechos en concreto que ha podido percibir y que nos va a dar la información, pues antes de ello hay que acreditar al testigo. ¿Y de qué se da esta acreditación? Pues dependiendo también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un testigo que ha podido estar presente en la escena criminal, pues hay que acreditar muchas veces a qué distancia estuvo, ¿no? Cuál era la perspectiva de visión que tenía en ese momento, la hora, por ejemplo, la iluminación, porque estos pueden ser factores importantes que también permitan la desacreditación del testigo, ¿no? Ahora, en el caso de concreto esta pregunta, los antecedentes de un testigo, ¿no? Claro, habría que ver qué tipo de antecedentes, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos el antecedente de que ha sido procesado, ¿no? Por una falsa declaración, falso testimonio, lo que fuese, anteriormente, sería un indicio, sí, de que este testigo podría, desde luego, incurrir en este hecho. Pero la pregunta aquí sería, ¿realmente nos acredita que en este caso en concreto lo está haciendo o no lo está haciendo? No, yo creo que podría ser entendido como un indicio, ¿sí? Habría que luego, digamos, a través del interrogatorio o en su caso el contra, demostrar pues que hay inconsistencias en su propia declaración. Con esas inconsistencias, desde luego que podríamos reforzar precisamente ese antecedente, ¿no? Buscar esa desacreditación ayudaría precisamente a que en los alegatos de clausura nosotros podamos indicar que, claro, como un éxito de la propia actividad probatoria, que tal testigo, desde luego, pues manifiesta inconsistencia y además tenemos el antecedente de que, por ejemplo, frente a otros procesos, pues no ha dicho la verdad. Yo creo que podría ser indicador de que efectivamente no está coadyuvando precisamente al crecimiento de los hechos, ¿no? O por lo menos cuestionarlo bastante fuerte en todo caso en esa información que podría proporcionar. Pero decir nosotros que por ese antecedente automáticamente se debe desestimar la información que está proporcionando, no creo. No, no lo vería así. Yo creo que podría constituir un antecedente que sumado a esas inconsistencias sí que podrían tomar fuerza. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Noeli. Nos dice, ¿en qué medida las audiencias virtuales están contra lo dispuesto en las normas legales? Sí, si nosotros vemos los dispositivos legales, allí pues lo que nos dicen es que tiene que haber presencia física, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, hacía una mención de algunos artículos en los cuales se hace referencia a que, bueno, por ejemplo, el que citamos también, nos dice que el juez tiene que, o bueno, el acusado tiene que estar delante del juez. Con eso que se está diciendo, que tiene que estar allí en presencia física. A su derecha tiene que estar el fiscal, a su izquierda tiene que estar el abogado defensor. Con eso está diciendo, tienen que estar en presencia física. Luego hay otros artículos donde indica pues, que desde luego la presencia de los sujetos procesales eh, tiene que ser física, ¿no? Y de manera excepcional, pues se podrían utilizar esos recursos virtuales, ¿no?
Entonces, hay unas reglas que ha establecido nuestro código y que indican y señalan y exigen que tiene que haber presencia física, ¿no es cierto? Entonces, ¿entra en contradicción directa con esta práctica actual que tenemos de las audiencias virtuales? Claro que sí. No es lo mismo hablar de lo físico con lo virtual, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se justifica el cambio de esa excepción? Porque la excepción era el uso de los recursos tecnológicos y la virtualización de las audiencias a la regla, porque esta excepción se ha hecho una regla ahora, ¿no? Entonces, esa era la problemática que se empieza a estudiar, ¿no? Tiene que haber una reforma legal, en todo caso, en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? O es que, en realidad, con una resolución administrativa, como el Poder Judicial, pues basta. Entonces, lo que se observa aquí es lo que algunos profesores de argumentación jurídica hablan, pues la derrotabilidad de las reglas, ¿no? Podemos tener reglas, sí, pero ojo, sobre las reglas hay principios, y esos principios muchas veces se identifican con derechos fundamentales. Un proceso penal no se puede realizar poniendo en riesgo la vida, la integridad, la salud de las personas. Entonces, bajo el criterio de los principios, estos principios, y muy vinculados sobre todo con derechos fundamentales, derechos que tienen un respaldo constitucional en los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad supone pues un criterio bajo estos marcos de optimización de principios, la derrotabilidad de las reglas, ¿no? Por ejemplo, Working inclusive habla que bajo los principios podemos hablar de verdaderas excepciones a las reglas expresas que están en el Código Procesal Penal. Entonces, claro, ¿en qué medida los audiencias virtuales atentan contra el dispuesto en las normas legales? Hay una confrontación directa, sí, hay una contradicción directa, pero el hecho de hablar de una optimización de principios, el hecho de hablar también de que los principios pueden derrotar a las reglas, entonces ya no se hablaría en ese sentido bajo un criterio de argumentación jurídica, no se hablaría de una, digamos, de que las audiencias virtuales atentan, ¿no? Al contrario, las audiencias virtuales resguardan el debido proceso, garantizando el derecho a la salud, el derecho a la integridad y el derecho a la vida de las personas. Entonces ahí es que se obtiene precisamente esa legitimidad, ¿no? Aquí Miguel nos dice, ¿se puede ofrecer prueba nueva en juicio oral? Sí, precisamente, el juicio oral, nosotros, digamos, por una cuestión esquemática, podíamos dividirla en tres partes, ¿no? Una parte inicial, una parte de actividad probatoria y una parte de historia. La parte inicial, decíamos que se daban los alegatos de apertura, ¿no es cierto? Hay una lectura también de derechos, se pregunta, se puede realizar esa conformidad y, y también se puede presentar los medios de prueba novedosos, ¿no? Pero ojo, atendiendo a que esos medios de prueba no es que recién hayan aparecido, sino es que siempre han estado, solamente que no los hemos conocido. Y tenemos que acreditar efectivamente aquí que ese conocimiento recién se ha producido con posterioridad a la fase intermedia, ¿no? Es decir, ya pasamos la fase intermedia, ahí se pudo proponer, ahí se pudo admitir los medios de prueba, pero claro, esos otros que estaban por allí, que no nadie lo conocía, recién nos damos por enterados, pues, que al inicio del juicio oral. Y uno puede decir, pero ya pasó, ya pasó. No, no, pero es que, ok, ya pasó esa fase donde hemos podido proponer, pero es que recién nos hemos dado por conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende aquí concretamente con esta disposición? Que evitar, por ejemplo, que las partes procesales sean descuidadas, por así decirlo, ¿no? Procesalmente hablando. Porque si yo tengo un medio de prueba y no lo he presentado por descuido en la etapa intermedia, pues luego no puedo presentarlo en juicio oral. Acá en juicio oral, si hay esta posibilidad de presentar, es con un criterio muy excepcional y siempre que yo acredite que ese conocimiento ha sido posterior a la etapa de la actividad, posterior a la fase intermedia. ¿Sí? La otra sí que no entiendo mucho. A ver, una pregunta a la parte inicial sobre las diligencias preliminares. Tengo dudas si entra por mesa de partes de la Fiscalía una denuncia solicitando la nulidad de una resolución electoral de una entidad respecto del delito de corrupción de funcionarios que se podría aperturar. Me parece que tiene una pregunta muy específica. Yo con gusto, Alberto, lo conversamos si quieres, porque me parece que incluso faltan algunos datos. Pero sí, a ver, si la pregunta es que tiene que entrar por mesa de partes, sí, desde luego. Pero aquí, bueno, hablar de nulidad, resolución redirectoral y tal. Mira, yo no tengo problema
ahí tienes mi correo, allí en taller, g.camarena.a@gmail, y conversamos tranquilamente, cuando guste. Perfecto, doctor. Le agradezco bastante que ha podido resolver las preguntas de los participantes. Este, Me gustaría agregar más detalles, pero bueno, ya viendo la hora, es creo necesaria justamente ya terminar esta clase. Le agradezco, doctor, por su participación. Un fuerte abrazo, ya estaremos coordinando otra ponencia con su persona. Muchísimas gracias, Milton. Chicos, todos ustedes también, muchas gracias. Cualquier cosa, bueno, ahí tiene mi correo. Yo saludo, Milton, nuevamente tu empeño y sobre todo ese ímpetu que tienes de promover este tipo de seminarios, de conferencias. Así que nada, muchos éxitos en todo y chicos, a todos ustedes también, que espero que hayan pasado una feliz Navidad en lo mal tal vez que estamos ahora afrontando esta situación. Mucho cuidado sobre todo y nada, para el 2021 pues que tengan un año cargado de éxitos. Así que en cuanto a mí, cuentan para lo que necesiten. Ahí tienen mi correo también. Así que gusto de saludarlos a todos. Un fuerte abrazo. Igualmente, doctor, feliz Navidad. Disculpe que no haya acordado. Gracias, doctor. Muy amable.